módulo Educación. Hoy estaremos recibiendo conocimientos desde los siguientes expositores. Roberto Conti, Más allá de la sentencia, los pabellones literarios para la libertad. Silvia Lai y Luis Triana, Aprender tras las rejas. Sergio Grossi, Educación y encierro en el contexto internacional. Disfruten de este nuevo aprendizaje. Y ahora continuamos con nuestras compañeras. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que se encuentran conectados en la 15ª clase de nuestra diplomatura en integración social coordinada por personas privadas de la libertad desde 5 cárceles de la República Argentina. En esta ocasión nos adentraremos en el módulo de educación en contexto de encierro. Les invitamos a mantener una mente abierta, dispuesta a aprender y a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. Esperamos que esta clase nos inspire a seguir trabajando por una sociedad más inclusiva y justa. Adelante, compañera Claudia Perli. Gracias, Mariela. Buenos días a todos y a todas. Bueno, aquí nuevamente en una nueva clase de educación. En primer lugar, quiero felicitar a todas las personas que se dedican al arte de enseñar. Espero que hayan pasado un bonito día. El 11 de septiembre en la Argentina es el Día del Maestro, el Día de la Maestra, y aprovecho también para agradecer a todas las personas que en esta diplomatura, regalan, donan, brindan su tiempo durante todos estos años, 3 años que ya estamos sosteniendo este espacio, brindan su tiempo, sus dones, sus saberes, y bueno, lo dedican a esta profesión / arte de enseñar. Así que gracias a todas y a todos. Seguimos dedicando este espacio y haciendo énfasis en las infancias. Ahí agradecemos a los curtidores de hongos, seguimos con los uruguayos, que en realidad componen esta canción en el año 2014, ante el plebiscito que en Uruguay se lleva a cabo por la baja de imputabilidad en el delito en los menores de 18 a 16 años, conjuntamente en el mes de octubre con las elecciones presidenciales, y afortunadamente que no tuvo cabida, no tuvo quórum. Así que dedicamos también este espacio a todos los Rodolfos que quizás hayan llegado aquí para seguir trabajando por todos los que no tienen que llegar. Bueno, este encuentro tiene otro hashtag. Teníamos un hashtag el encuentro pasado que era Ningún pibe nace chorro. Hoy tenemos otro que es acceso a las tecnologías y conectividad es derecho a la educación. Si simplemente tomamos conciencia que este espacio no sería posible, no estaríamos aquí si muchas personas no tuviéramos el acceso a la conectividad y a las tecnologías, y pensáramos también en todos los compañeros y compañeras que al día de hoy no están aquí, porque no tienen acceso a las tecnologías y a la conectividad, y que claramente es una vulneración del derecho urgente, dijo Escarfó el sábado pasado, urgente a la educación. Entonces vamos a seguir trabajando firmemente por la restitución de este derecho. Lo vamos a tomar como hashtag, quienes quieran compartirlo en sus redes, lo podemos poner en el chat para seguir trabajando en este sentido. Bueno, deseo que sea una muy buena jornada para todos. Adelante, Marita. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy toca a mí, en ausencia de Ricardo, moderar el tiempo de los expositores, que sin duda van a ser muy enriquecedores. La idea de moderar el tiempo no es más que permitir que fluya la palabra entre los expositores y los escuchas, a fin de lograr mayor enriquecimiento. Les voy a ir dando un aviso 5 minutos antes que termine su exposición a cada uno de los participantes, para que puedan ir redondeando la idea.
También vamos a tener un espacio de preguntas, sea en el chat como con mano levantada, que lo que sí vamos a solicitar que sean lo menos autorreferenciales posibles, que traten de centrarse en el tema que estamos abordando, y si cualquier persona tuviera alguna dificultad o algo específico que lo atraviesa y necesita ayuda, lo haga por medio del chat, que luego se tomará contacto. O sea, lo que dije, que intentemos de respetar el tiempo, que lamentablemente parece mucho, pero siempre resulta corto, y que disfrutemos de la jornada. Es un gusto ver aquí a Roberto, a Sergio, a Silvia, y no recuerdo al otro compañero, no lo veo, que van a ser los expositores de la jornada. Luis va a estar pronto. Un abrazo a todos y bienvenidos. Estimados asistentes, es un honor presentar a nuestro primer ponente del día, Sergio Grossi. Sergio, quien expondrá, es un investigador en la Universidad Complutense de Madrid y se especializa en las mejores prácticas internacionales en educación e integración para personas privadas de libertad. Ha recibido financiamiento de la Unión Europea a través de las becas Marie Curie, con el apoyo de la Cátedra UNESCO para la investigación aplicada en educación en prisiones. Sergio nos brindará una perspectiva única sobre educación y encierro en un contexto internacional. Demos entonces la bienvenida a Sergio. Adelante, por favor, con su exposición. Muchas gracias por esos convites. Como muchos de vosotros saben, tengo mucho cariño por Argentina porque viví un año en Salta, comí muchas empanadas ya y ahora estoy muy feliz de ser aquí con vosotros y que me proporcionan esa posibilidad increíble porque la conexión en las prisiones de muchos países está extremadamente difícil, difícil que se pueda organizar un encuentro como eso. Yo acredito que por ahora en la mi vida, en los muchos años que estoy investigando sobre el tema, es la primera vez que veo tantas personas que se pueden conectar directamente desde las prisiones. Agradezco a vosotros que están ahí desde las prisiones y voy comenzando a hablar un poco de las varias experiencias que estoy estudiando. Me disculpo un poco por el mío portiñol porque viví bastante en Brasil y soy italiano, así que va a ser difícil hablar un castellano bueno. Bueno. Voy a compartir la slide. Ok. Perfecto. No sé si me están escuchando. Sí, Sergio, te escuchamos muy bien y también tu habla es muy clara y hasta simpática para nosotros. Nos encantan compartir las tonadas, así que con tranquilidad. Perfecto. Ahora se bloqueó la aplicación. Vamos a ver. Ok, perfecto. Bien, voy comenzando un segundo hablando cómo las prisiones no se destacan normalmente por ser un ambiente favorable para la educación y de las personas que se encuentran en esos espacios. Y hasta llegar a ser una verdadera pedagogía de la opresión por cómo se configura, ¿no? Yo trabajé bastante en Brasil, ahí voy a accionar rápidamente al contexto brasileño en general, que es emblemático por el fracaso de la política de reinserción y educación en prisión, y hasta llegar al punto que
la falta de legitimidad del sistema prisional es tan grave que hasta las organizaciones criminales hacen campaña pidiendo al Estado brasileño de respetar la ley de ejecución penal. Y esas organizaciones se reproducen, están creciendo siempre más. El Comando Vermelho, el primer comando de la capital en Brasil. Siempre gracias a la falta de legitimidad, inclusive adentro de los espacios prisionales, que ahora vamos a ver algunos datos que para render la idea. Al mismo tiempo, la población penitenciaria, un poco igual que la víctima de homicidio, en Brasil es compuesta principalmente por jóvenes afrodescendientes, periféricos, pobres, cosa que se puede ver en Argentina y en otros países. Por ejemplo, en Europa tiene una población grande de migrantes que llegan directamente de África y de otros países. Al mismo tiempo, sabemos que en los espacios prisionales la mayoría de las personas tienen un bajo de nivel de educación formal, no, porque tuvieron pocas posibilidad de estudiar. Inclusive tiene un proceso de hacinamiento. Las prisiones están muy duras para vivir, más dura ainda por ese monte de personas que está casi llegando a 1 millón de personas en Brasil en un proceso de encarcelamiento masivo. Tienes espacio donde deberían estar 10, se dan el cambio para dormir 4 horas, me contaron los compañeros de Brasil, y porque no consigo dormir 6 horas todo en una cama. En esta situación dramática, al mismo tiempo, tiene un 10% de las personas que podrían acceder a una formación de educación a la lectura, a donde las personas que leen el libro y hacen reseña pueden reducir la pena máxima a través de ese tipo de actividad. Al mismo tiempo, también el trabajo, que es otro componente fundamental de las proyectualidades educativas de profesionalización, estaba ofrecido un 18%, 19% estaba fuera, no exterior. La mayoría de los otros trabajos eran muy escasamente profesionalizantes y no ayudaban mucho a las personas a encontrar trabajo. Aquí podemos ver los datos del sistema penitenciario, por ejemplo, del estado de São Paulo, en Brasil. La mayoría del staff es realmente staff de seguridad, de custodia, y muy pocos el staff educativo. Por ejemplo, vemos que la actividad de custodia tiene 80.000 personas y de profesores 4.500. ¿no? Vemos como un sistema que está mucho centrado en la custodia de esos tipos de experiencia carceraria, que en Brasil es tan clara. Podemos ver que pero está en otros países, ¿no? Tienes algunos estudiosos como Bacán, ¿no? Que, por ejemplo, trabajando en los Estados Unidos, nos explica cómo tiene una tendencia general a castigar a los pobres, y en algunos países tiene un encarcelamiento masivo. Inclusive los Estados Unidos, que es un país muy rico, tienes una de la población prisional más grande con 2 millones de personas. Al mismo tiempo tenemos muchos estudios desde los años 60 y antes que nos explican cómo la función educativa reinsertadora que teóricamente la prisión tiene que tener no funciona, y muchas veces incentiva a las personas a encaminar por el crimen o a estar después en el crimen, después que se encuentran en esos espacios, como el estudio de Goffman nos mostraba. Y que los proyectos educativos y de reintegración muchas veces son tan pocos que pueden servir solo como un marketing burocrático, una propaganda para decir que se hace algo, pero efectivamente a las personas que se encuentran privadas de la libertad no pueden no servir mucho porque son escasos, como hemos visto, por ejemplo, en Brasil. En frente de esos tipos de pedagogía de la opresión que deshumaniza a las personas que se encuentran en las prisiones, ¿qué podemos hacer? Un poco era la mía cuestión de investigación, ¿no? Ahí comencé un poco a ver cómo se podía repensar las políticas de reintegración y educación, pensando un poco los espacios carcelarios como una comunidad que tendría que ser educativa.
Ahí comencé un poco a explorar algunas experiencias. Tienes algunos estudios sobre la prisión de Punta de Rieles en Uruguay con Ávila y Máximo Sozzo que explicaron un poco cómo ya se puede transformar los espacios prisionales. Y tienes algunas experiencias adentro de los estudios de educación que intentan pensar cómo se podría transformar la educación en los espacios prisionales. Desde ahí hice una mapa de varias pedagogías de la experiencia, ¿no? Varios espacios que intentan esperanzar que las personas efectivamente se pueden reintegrar, se puede ofrecer posibilidad para encontrar diferentes colocaciones en la sociedad. Y encontré una de las primeras experiencias que estudié, que encontré, que me llamó mucho la atención. Podemos ver, esa es una prisión en Brasil, el patio de una prisión en Brasil, lo que está en la foto. Fue construido por la Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados. Esa es la parte frontal de esos espacios. Y esos espacios es muy interesante porque desde los años 70, cuando tuve una rebelión en una prisión en Brasil, un grupo de personas privadas de libertad y un grupo de voluntarios se fueron a gerir un espacio sin agentes penitenciarios, sin armas, y fue un tentativo de construir unas prisiones con relaciones óptimas entre los voluntarios y las personas privadas de libertad. Funcionó muy bien por un año. Después el gobierno de Brasil pidió el control otra vez de los espacios como una prisión regular, pero los voluntarios y las personas privadas de libertad que se encontraban muy bien y que no tenían cometido hechos de violencia o se fugado, al final pidieron para seguir en esas experiencias. Esa experiencia desde ahí sigue caminando. Y desde el año 72, que se fundó la primera, actualmente tiene más de 40, es ya una política pública en el estado de Minas Gerais, tiene más de 3.500 personas en diferentes unidades en Brasil, y una experiencia que desde el sur global, desde Brasil, llega a inspirar otras experiencias, inclusive en Italia tenemos experiencias que se inspiran en eso. Al mismo tiempo consigue reducir el costo de la ejecución penal, reducir la reincidencia, ellos hablan de un 15 contra un 70%, también tenía que tener un debate muy complejo metodológico sobre esas cifras, y fue premiada también como empresa social del año. En esos espacios podemos ver aquí algunas áreas internas. Lo que es interesante es que cuando pedí de estudiar ese modelo, yo fui convidado a vivir junto con los funcionarios, los presos. Se tiene un espacio específico por lo investigador que pueden, por lo interesado, para las personas que quieren transformar los espacios prisionales, pueden pedir de estar ahí y vivir 24 horas en estos espacios y compartir la vida con las personas que están ahí. Tenía una mesa central a donde todos comíamos juntos, sea los presos, los funcionarios, los voluntarios que querían, y ahí se construían relaciones profundas y de amistad y de cariño que sigo teniendo hasta hoy. Esos espacios que podemos ver, eso es el patio, son muy verde, tenía muchos animales que estaban circulando en esos espacios. Esos espacios intentan abrir el espacio prisional y hacer conocer a las personas que se encuentran privadas de libertad en un espacio que no le mortifica, que le dignifica y exponen, por ejemplo, aquí los productos que ellos producen no día a día adentro de esos espacios de privación de libertad. Aquí tienen los cuartos, los espacios para las visitas íntimas, de modo que las personas pueden seguir manteniendo las relaciones afectivas y sexuales hasta con las familias sin que se rompan las relaciones familiares. Aquí tienen los espacios escolásticos, las bibliotecas que son muy importantes en cada espacio, y los espacios de educación artística, de educación a distancia, a donde después vamos a ver 40 de las personas estaban cursando curso universitario online, de 200 personas, y en particular la educación entre pares, y podemos ver cómo las personas privadas de libertad tienen un rol absolutamente fundamental y central en gerir la educación dentro de ese espacio. Y muchas personas cuando salieron del sistema prisional
ahora se encuentran trabajando como funcionario educativo, representante del sistema SAPAC, viajando inclusive por todo el mundo y explicando cómo funciona, cómo se puede gerir de forma no conflictiva, no violenta un espacio de privación de la libertad que no priva de dignidad a las personas. Podemos ver con los espacios de trabajo, tienes maquinaria muy costosa, que tiene una inversión importante para esas cosas. Eso pasa porque no tienes rebeliones, mas por no tener rebeliones tiene un diálogo constante entre el staff y los presos, que inclusive hacen reuniones con todos los presos, pudiendo discutir los problemas que encuentran en el día a día, en la cotidianidad de la ejecución penal. Al mismo tiempo, podemos ver que tienes espacio donde tienes cuchillos, tienes potenciales armas, y eso significa que tienes efectivamente una confianza que las personas no lo van a usar uno contra el otro o contra el staff, porque construyeron y mantengan buenas relaciones entre ellos. Aquí tiene un espacio donde cocinan. Era cocina brasileña muy buena porque pude comer con ellos 40 días, y inclusive el pan de queijo de Minas lo aconsejo. Y aquí tienes a donde construyen varias cosas. La idea de las construcciones, de la producción de ese proyecto, es demostrar a la sociedad externa todo lo que se hace dentro del espacio de privación de libertad. Aquí podemos ver otros espacios de trabajo. Y como podemos ver, no tiene, todas las personas se vesten como quieren, no tiene una caracterizaciones, no tiene un uniforme para los presos ni para las personas que se ocupan de la seguridad. Y tenían varias personas que tenían cariño con Italia, como podemos ver aquí en esta presentación. La cosa más chocante es de alguna forma la seguridad, como hablé. En el lado izquierdo tiene un educador social. Muchas veces cuando yo dormía en la noche era la única aseguranza, el único staff, porque la mayoría, si no, la aseguranza es un poco autogerida por lo mismo prisionero. Y en el lado derecho tiene una de la voluntaria. Los voluntarios también son fundamentales para mantener un clima de cordialidad y de confianza entre todas las personas de la comunidad. Y por construir esos tipos de experiencia, él destacaron algunos principios fundamentales para un proyecto educativo en prisiones. Una es la participación de la comunidad externa. Él intenta movilizar todas las personas que quieren ayudar a las personas privadas de libertad, que sea un movimiento social, organización no gobernativa, las instituciones, las escuelas, la universidad, las iglesias, y intentan abrir ese espacio porque puedan construir proyectos junto con la persona privada de libertad. Otro punto fundamental, las personas privadas de libertad, tengo un representante de celda, tengo un consejo que administra la mayoría de los conflictos que pueden surgir en el día a día del vivir junto, en esas unidades que tengo 200 personas. Así, un otro punto fundamental es el centro de integración social, que como hemos visto, muda mucho el imaginario del sistema carcerario y los espacios prisionales como se piensa, y le permite de abrir muchísimo a las personas que quieren visitar y construir relaciones en contextos bastante diferentes de lo que encontramos en el sistema penal. Por construir también una proyectualidad educativa, es muy importante que las personas tengan una salud digna, psicológica y física y odontológica, y él intenta movilizar la comunidad cuando no tienes soporte estatual. Una asistencia jurídica, porque también muchas personas se encuentran en las prisiones y no saben en Brasil cuándo van a salir, y ahí se desmotivan para aprender y para se envolver en los proyectos educativos. Y tiene también el trabajo, como hemos ya visto. En ese periodo que analicé un poco ese proyecto, yo vi que ellos tenían una educación que también estaba direccionada para la sociedad. La sociedad en Brasil, como vosotros saben, es una sociedad bastante punitiva, inclusive que ha elegido políticos, muchos punitivos que defienden la tortura o otras cosas. En ese espacio, ellos hicieron un trabajo de comunidad en el día a día, mostrando un cambio, como la seguridad se tiene que basar sobre un cambio de paradigma.
Explican que tiene que se modificar desde la seguridad del castigo a la seguridad de la reinserción y de la educación. No es que metiendo más personas en las prisiones que se resuelve el problema del crimen, ofreciendo más posibilidades de educar y de incluir en la sociedad, que se reduce el crimen y se incluye en la persona en la sociedad. Por eso ofrecen educación formal y no formal a todos. Inclusive 40 estaban cursando adentro de la universidad, de 200 personas. Nadie ha pensado cómo es recuperable. Tiene personas adentro de un espacio que es de baja seguridad, tiene personas con más de 30 años de condena, personas que tengan un crimen hediondo, y tiene, inclusive interesante, tiene personas que tenían problemas disciplinarios en la prisión común. Lo que aprendieron en los años de experiencia es que las personas que tengan una pésima disciplina en la prisión, si tratado de forma diferente, con cariño y con respeto, pueden parar de tener una actitud conflictiva. Y efectivamente, varios de personas extremadamente conflictivas, personas que se fugaron muchas veces, ahora estaban dentro de la unidad y se tornaron hasta representantes de esas unidades. Tiene la formación profesional también, que con trabajos diferenciados, que se puede garantizar exactamente porque tiene una cogestión del conflicto entre las personas privadas de libertad y el staff. Lo que es muy importante, la educación informal, y eso se da con esa reducción de la división rígida entre quien se ocupa de la seguridad y quien tiene que respetar la regla. Todo el mundo tiene que respetar la regla y todo el mundo tiene que vigilar que se respetan las reglas. Tiene una cogestión interna. También los staff, si no respeta la regla, puede ser llamado a rendir cuenta porque no está respetando las reglas. Tiene actividad todo el día, las celdas están abiertas desde las 7 a las 10 de la noche, con una construcción de la centralidad de la relación de confianza, con máximo 200 personas en esos espacios. Inclusive, ellos intentan romper un poco con un código de honor de las prisiones de Brasil y, por ejemplo, las personas que han cometido también violación, pederastía, están presentes en los espacios comunes porque todo el mundo tiene que aprender a respetar a todo el mundo independientemente del crimen cometido. No puede existir violencia adentro de esos espacios. La educación de la sociedad es fundamental, como ya hablé. Esas unidades están bastante centrales en la ciudad y eso permite de aumentar, de incrementar las visitas de colegio, de jueces, de políticos, de técnicos, ciudadanos que entienden que ofreciendo un poco posibilidad a las personas que se encuentran privadas de libertad pueden construir otra forma de ver la seguridad pública. Testimonia a la sociedad como la PAC trabaja en dos frentes, intenta abrir las prisiones por las personas externas, entrar y conocer las personas, rehumanizar las personas construyendo relaciones y intenta hacer salir las personas haciendo actividades de voluntariado en las escuelas, en la calle y trabajando cuando la ley de ejecución penal brasileña lo permite. Las varias investigaciones que ya fueron hechas destacan como tiene un respeto mayor por los derechos humanos adentro de ese espacio, tiene un trato adecuado por los presos y las familias, y no estaban lotados, no tenían personas, estaban 4 personas por celda, y tenía una ausencia de denuncia de violencia física y de tortura adentro de esos espacios. Otras cosas que las investigaciones mostraban es que diferentes de las personas presas creían en la posibilidad de la reinserción en la sociedad, que puede ser una oportunidad para las personas socialmente excluidas que comenzaron a hacer la universidad o la escuela o un trabajo formal adentro de esos espacios. Tiene una reducción del estigma por las personas que conocen las personas adentro de un espacio, que no remarca siempre la desconfianza institucional y la violencia como vamos a encontrar en las prisiones comúnmente, y tiene una menor reincidencia, tiene otra investigación que lo sublinia. Un poco partiendo de esa experiencia que ahora esto ya mapeé una serie de otras experiencias y ne voy a hablar rápidamente. Ahora estoy trabajando sobre los módulos de respeto,
che è una politica che nació nel 2001 y son los pabellones internos a las prisiones de España, en casi todas las prisiones españolas actualmente existen, y son los espacios donde tiene una relación de respeto entre staff y personas privadas de libertad. Las personas que tengan buenas relaciones pueden acceder a ese espacio y continuar una vida donde tienes muchos más de libertad y menos de vigilancia de los staff. Al mismo tiempo, las personas tienen que se empeñar en actividad educativa, sea escribiendo a la escuela, universidad o haciendo actividad complementaria, a donde muchos también se tornan profesores de los otros. Y lo que las investigaciones destacan que cumple mejor el objetivo educativo, terapéutico, formativo y de convivencia asignada a las prisiones. Se promueve un programa que favorece la adquisición de hábitos, valores y actitudes positivas, y el diálogo y respeto quieren ser el eje regulador de la vida en prisiones, transformando un poco la relación entre staff, personas privadas de libertad y también entre las personas privadas de libertad mismo. Vamos ahora un poco viendo algunas experiencias rápidamente. Una otra experiencia nació en Nueva York en 2015 en una de las universidades de élite, ¿no? La Universidad de Columbia, a donde van muchos de los hijos de las clases políticas y dirigentes norteamericanas. La idea de esas experiencias es llevar a las personas privadas de libertad adentro de esos espacios para intentar construir un diálogo que pone al centro cómo el encarcelamiento en masa está dañando la sociedad americana como un todo. La idea es de concientizar a las personas que van a ser la próxima clase dirigente de cómo cómo debe ser central la preocupación por el sistema carcelario, porque se están encarcelando muchas personas en Estados Unidos también, afrodescendentes, periféricos, latinos. La idea es que en esos espacios hacen un debate con expresos, con militantes de derechos humanos y con los estudiantes, todo intentando introducir inclusive en el currículum formal de la universidad enseñamiento sobre el encarcelamiento en masa. Inclusive eso no se centra, este proyecto educativo no se centra solo en los espacios prisionales, pero se centra, intenta trabajar también de los barrios, de las villas, a donde muchas personas que se encuentran encarceladas provengan. Así que intenta abrir una institución de élite también a esos espacios. Otras prisiones que llamada de modelo, la Inglaterra, es una otra experiencia interesante, que tiene, la primera prisión en Inglaterra que tiene el funcionamiento de la comunidad terapéutica como un todo. La idea es de ayudar a las personas que pueden tener algún problema mental a reflexionar sobre las propias emociones y les tengo, cuando fui a visitar, 5 sesiones guiadas por psicoterapeuta que intentan discutir todas las cuestiones emotivas que cada persona tiene. Ese modelo también reduce la reincidencia, las personas paran de cometer crimen cuando son ayudadas. Es una institución declarada como más humana y menos dañina respecto a la prisión y tiene un enfoque basado en la confianza y empoderamiento. Tentando que inclusive se discutan todas las reglas de los espacios prisionales, sea con los presos y con los staff, que tengo reuniones, inclusive si tengo algunos problemas con las personas que se encuentran ahí. También ahí, sea staff, sea persona privada de libertad, pueden ser llamadas a responder en caso que rompan las reglas internas de la unidad. En esos espacios se tenía creado, inspirado un poco con la pedagogía freiriana, el proyecto Learning Together, Aprendiendo Juntos, donde la Universidad de Cambridge también elevaba a los estudiantes de Cambridge, otra universidad de élite, con las personas privadas de libertad para construir un proyecto que educaba también a la universidad a no se olvidar de las personas privadas de libertad. Aquí otra experiencia que podemos ver, un restaurante chic italiano en el lado izquierdo,
È un'esperienza di Bollate, è una delle esperienze indicate come le migliori di trasformazione dello spazio prisionale in Italia. Eso que estamos viendo son los restaurantes internos que construyeron adentro de las prisiones, son abiertos a los públicos para ver también, para rehumanizar un poco los espacios prisionales y ayudar a las personas que se encuentran privadas de libertad. Aquí también tiene lo que se llama en la Italia supervisión dinámica e integrada de los operadores. Tiene la celda abierta, tienes una construcción de relaciones de confianza e un dialogo permanente entre todos, in un modo che non precisano di utilizzare castigo o de cerrar a las personas en la celda. Al mismo tiempo es fuertemente integrada con la comunidad alrededor y con esos restaurantes donde los presos trabajan, es una experiencia que lo indica. Otras experiencias, ¿sí? Te quedarían unos 5 minutitos para ir cerrando. Listo. Perfecto. Aquí la prisión de Bastoy, como podemos ver, aquí las personas privadas de libertad, cada 3 personas tienen una casa, viven en un contexto natural, que pero es una isla. Aquí también declaran de conseguir una reducción de la reincidencia y construyeron una comunidad que inclusive tiene el objetivo de producir y reducir la emisión de dióxido de carbono, de ser ecológica y de hacer una educación natural, llevando a las personas dentro de los ambientes que podemos ver en las fotos. Las personas, los staff, dentro de esos espacios, tiene un treno de 2-3 años que tienes algunos principios de trabajo social y otras cosas, intentando profesionalizar al máximo también los staff que trabaja en los espacios. Y eso, la conocen, que para mí es una experiencia muy interesante, con certeza algunas personas me están hablando de ahí. Voy a intentar analizar en el detalle en los próximos años la experiencia de la Universidad de Buenos Aires en cárcel, que es una referencia por varios países del mundo. Y nacida un poco del encuentro con los movimientos sociales desde los años 85, tienes investigadores que escriben cómo ayuda a las personas a hacer escuchar directamente, a construir nuevas formas de protesta y de manifestación y a hacer emergir un poco los posibles abusos de poder que pasan en los espacios prisionales. En esos breves cursos, ¿no? Voy a hablar rápidamente como muchos proyectos, en particular en el Norte Global, se concentran mucho en las responsabilizaciones individuales de las personas privadas de libertad e intentan educar solo ellas, ¿no? En el Sur Global, en Argentina, Brasil, podemos ver que tienes varios proyectos que se concentran en conectar esos con las cuestiones prisionales, con las cuestiones sociales, intentan transformar las políticas penitenciarias junto con las políticas sociales. Esas varias experiencias pueden construir un diálogo con sea lo que se dan en Europa, en Estados Unidos, con lo que se encuentran, eso es muy interesante en Argentina, Brasil y otros países. Para reformar y transformar los espacios carcelarios, porque cumpla mejor con los objetivos educativos, con certeza las experiencias nos muestran cómo se tiene que multiplicar el espacio democrático, mejorar el entorno físico y relacional, construir pequeña comunidad, cuidar de la formación y la selección del personal que trabaja adentro de ese espacio en la institución, integrarse con el territorio, abrir el espacio carcelario lo máximo posible del territorio e implicar activamente a los expertos de la ciencia de la educación, criminología y de la universidad, y en particular a las personas privadas de la libertad que también tengo que participar siempre más activamente adentro de esos proyectos. Es súper importante tener en cuenta la dinámica educativa informal y la educación a la sociedad externa. No es solo de hacer un proyecto por las personas privadas de libertad, sino por la sociedad afuera también, porque si la sociedad sigue estigmatizando y respingiendo a las personas, las posibilidades que las personas se vuelten otra vez para cometer crimen y puede ser más alta.
con certeza tienes esa experiencia y tienes muchos otros, así que proyectos después que colectivamente deberíamos hacer de investigar y publicar y nos conectar las varias experiencias que en cada país está teniendo, más están sufriendo de invisibilidad, como sufren muchas de esas personas que se encuentran privadas de libertad. Agradezco mucho esos convites y espero, estoy a disposición ahora por preguntas o por cualquier cosa. Aquí están todos los míos contactos, se pueden descargar liberamente todas esas investigaciones y por cualquier cosa estoy a disposición total. Poderme agregar en los varios medios y estamos juntos. Un gran abrazo de Turín, ahora de Italia, y estamos aquí. Muchas gracias por el convite. Muchísimas gracias por tu palabra, por tu tiempo, y muy concreto, y aprovechaste el tiempo perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Querido Sergio, también yo te agradezco el viaje que nos ha llevado, y te voy a sumar un destino, ya lo había hecho, pero vuelvo a hacerte la invitación, sabemos que en este momento no podías, pero te volvemos a hacer la invitación a Argentina, concretamente a Mar del Plata, a Liberté, para que amplíes ahí tu muestra de trabajo de campo en Argentina. No sé si te vamos a poder tentar con empanadas, pero sí creo que te vamos a poder tentar con unos pescados. No sé si te gusta el pescado, también hay ricos alfajores en Mar del Plata. Y así... Soy fan de la empanada con queso, así que empanada de queso ya me compraste. Bueno, espero volver pronto y con certeza en los próximos años voy a conseguir estar en presencia y dale, mandar abrazos físicos que son muchos mejores. te esperamos para que vengas a conocer el colectivo Liberté. Ahora va a haber otras exposiciones, pero en un ratito vamos a hacer preguntas, entonces les decimos a todas las personas que vayan anotando todas las cuestiones que nos ha disparado el planteo de Sergio. Yo solamente algo quiero señalar de lo tuyo para ir moviendo un poquito el avispero. La clase pasada trabajamos sobre la tensión entre seguridad y educación, vos lo volviste a plantear. Yo sostengo la hipótesis que donde hay seguridad difícilmente hay educación, para mí es una pareja bastante incompatible, y desde aquí, desde esta diplomatura, desde esta comunidad, ya hace varios años que sostenemos otra palabra, que es la de cuidado, la ética de cuidado. Pero bueno, lo dejo ahí un poquito picando para que en todo caso vos después lo retomes o lo retoma la comunidad, y vemos cómo seguimos allí este diálogo entre educación, seguridad, cuidado, ahí continuaremos conversando. Ahora pasamos a las otras exposiciones. Gracias, Sergio. Bien, dando continuidad a esta jornada con el módulo Educación, a continuación tenemos un dúo de educadores que compartirán sus conocimientos juntos. Silvia Lai, maestra de enseñanza primaria, procuradora, abogada y licenciada en Administración Educativa, y Luis Triana, quien obtuvo títulos en Ingeniería y Filosofía con honores durante su tiempo en reclusión, presentarán conjuntamente el tema Aprender tras las rejas. Silvia aporta su experiencia como tutora en entornos correccionales y como futura educadora en el campo del derecho. Luis, por otro lado, tiene un destacado proyecto de investigación titulado Boecio, el estoicismo como filosofía experiencial con un enfoque de resocialización para personas privadas de la libertad en Colombia. Su experiencia combinada promete arrojar luz sobre el poder transformador de la educación. Demos la bienvenida entonces a Silvia Lai y Luis Triana. Adelante, por favor. Buen día a todos. Hoy vengo a contar mi historia.
Espero les sirva como ayuda a los que están en las mismas condiciones que yo. También, como muestra de que la educación en este contexto abre las puertas a la tan mencionada reinserción social. Mi nombre es Silvia, hace casi 15 años que me encuentro privada de mi libertad en una unidad de mujeres en la provincia de Tucumán. En el año 2012 decido inscribirme en la Facultad de Derecho, planteándome como objetivos motivar a mis hijos a continuar a seguir adelante. Otro objetivo era mostrar que en el contexto de encierro se puede crecer, aprender, ocupar el tiempo en algo útil y por último, contagiar a las demás personas que estén en las mismas condiciones que yo y a todos aquellos que están en condiciones de encierro, algo como un efecto dominó, ya que a muchas personas que encontré en el camino las escuché decir frases como si puede ella, ¿por qué no yo? Yo que estoy con todas las comodidades en mi casa, quiero dejar y ella tiene todo en contra, pero sigue. La vi y decidí estudiar. Esas fueron algunas de las tantas frases que escuché. Es así que comencé con esta travesía a futuro, que tuvo resultados y más de los que yo esperaba. En un principio mandé una nota al juzgado informando que me inscribiría en la carrera de abogacía y como respuesta de la presidenta de la sala de jueces me contestó la doctora Prieto, quien fue una de las juezas que justamente me habían condenado. También era la jefa de cátedra en una de las materias que tendría luego, que era la de criminología. Ella me mandó como respuesta la fotocopia del artículo 140 de estímulo educativo. O sea, yo comencé muy bien. Me estaban diciendo, perfecto, esto te servirá en un futuro también para el proceso que estás transitando en este momento. Al principio, en primer año, me inscribí como alumna libre, o sea, conseguía el material para estudio, después pedía permiso para ir a rendir los finales y me presentaba. Fue mucho el trabajo para preparar las materias. Era un lenguaje desconocido, muchas dudas. Así pasé los primeros 2 años. Tuve muchos tropiezos en ese tiempo. Conseguir apuntes, no tenía un lugar específico para estudiar, lograr la concentración era difícil, el silencio también era difícil conseguir, por lo que recurrí a estudiar en el comedor, en el patio de recreo, de noche cuando dormían las demás internas con una lamparita, en el baño porque allí había luz, en la ventana que daba a un pasillo que también me iluminaba. O sea, utilicé muchísimos métodos, como por ejemplo también el de usar auriculares, escuchando música, tapones que se utilizan para, por ejemplo, en las piletas de natación. Recurrí a muchos métodos a medida de que veía que se dificultaba para estudiar y mis intereses no eran los mismos que tenían las demás internas. No a todos les gustaba que yo estudiara y que se dieron cuenta con el tiempo de lo que eran mis pretensiones. En el camino fui conociendo mucha gente que se interesaba con lo que hacía, sobre todo personas que querían ayudarme con material,
me daban clases de apoyo, hasta me explicaron que podía inscribirme como alumna regular, así decidí hacerlo, por lo tanto ya accedí a rendir parciales y podía hacer la recuperación si es que no aprobaba. Luego fui por más, pedí permiso para concurrir a algunas materias, concurriendo algunos días, y eso fue una experiencia totalmente diferente. Por ejemplo, me sentía como que ya formaba parte de la facultad. El personal que me acompañaba fue aprendiendo con el tiempo el trato hacia mí. Me acompañaban 2 o 3 empleadas con medidas de sujeción, una ingresaba al aula, o sea, era bastante incómodo concurrir a la facultad. Bajar en pleno centro de la ciudad, la exposición pública, estar en el móvil muchas horas de ida y de regreso, ya que recorrían haciendo otras salidas, esperando horas que me vayan a buscar, muchas complicaciones. Lo peor fue en el año 2016. Comenzamos a pertenecer al juzgado de ejecución, por lo que ya no dependía de la sala que me condenó. El juez que me tocó comenzó a complicar estas salidas. Después de haber aprobado aproximadamente 18 materias de las 42, durante un año aprobé únicamente 2, ya que los permisos para ir a clase no llegaban. Además, a veces quedaba esperando para ir a rendir. El tiempo pasaba y yo perdía la continuidad que había adquirido en los primeros años. Para revertir esta situación, lo que hice fue iniciar una huelga de hambre y un habeas corpus correctivo dirigido a la Corte Suprema de la provincia. Después de 23 días, la Corte determinó que se estaba violando la Constitución, leyes, convenciones y pactos internacionales, ya que no estaba siendo garantizado el derecho a la educación. Así fue que desde ese momento pude ir a todas las clases, también hacer una vida de alumna en la facultad, concurrir a la biblioteca, centro de estudiantes, a las reuniones grupales. El personal que me acompañaba ya iba de civil, con un trato hacia mí que no llamara la atención, sin medidas de sujeción y nada que alterara mi ánimo en esas salidas. Todo esto hasta que me recibiera. En el año 2020 todo cambió por la pandemia. Un tiempo hasta que me autorizaron el teléfono, me vi afectada. Cuando conseguí la computadora fue toda una experiencia para mí. Difícil alcanzar un nivel semejante al de mis compañeros. Hacía muchos años no tenía acceso a la computadora. Yo conocía el uso del Excel del 2007. Todo un desafío. Mis hijos, la verdad que se portaron, me dieron cursos intensivos para estar a la altura de los demás. Además, rendir, tomar clases, subir trabajos a la plataforma era mucho para mí. Aún así, continué, hasta el punto en que en el 2021, primero me recibí de procuradora y luego de abogada. Comenzando con las clases virtuales, se cambió de plan en la facultad y crearon una materia para mí esencial para todos los operadores judiciales, que es el de ejecución de sentencia. Y ahí fui convocada para ser ayudante de la cátedra. Y actualmente soy aspirante a la docencia en dicha cátedra. Para mí es una experiencia enriquecedora. Pertenecer y acompañar al plantel de profesores, siempre mostrando la realidad de lo que se vive en las cárceles, contraponiendo lo que plasman las distintas leyes
y además se producen debates y cambios de perspectiva, ya que enfrentamos a los futuros abogados con la realidad. Que me hayan dado lugar en la facultad sabiendo cuál es mi condición fue muy loco para mí. En cuanto a lo positivo que fue recibirme para mí, también accedí a ser tutora de contexto de encierro en esta facultad. A partir de diversos conflictos que tuve para el cursado, se vio la necesidad de ayudar a las personas en contexto de encierro. Además, al conocer que estudiaba, muchos internos comenzaron a inscribirse. Actualmente, de las distintas unidades se encuentran inscriptos cerca de 50 personas que siguen la carrera de abogacía, por lo que se les asigna un tutor que les ayuda con material, inscripciones, selección de cátedra. Están en constante contacto para ayudar en lo que se pueda. Muchas de mis compañeras también comenzaron a estudiar. Actualmente la mayoría de las personas que ingresan a esta unidad están concurriendo a clases de primaria, secundaria, inglés, computación, todo acá en la institución. Además, una de las internas va a la Facultad de Arte, otra a la de Psicología, otra a institutos terciarios como una carrera de psicopedagogía, cursos de perfeccionamiento, es decir, se puede acceder a la educación. También logré que por primera vez se dé lugar al artículo 105 de la ley 24660, que es el artículo de la recompensa, que se encuentra regulado en el decreto 1139/2000. Entre esa recompensa, logré la creación de un aula de informática, que en este momento estoy acá, a la cual podemos acceder a hacer cursos en forma virtual, a la ampliación de días de visita, a mantener mi lugar de alojamiento e impulsar en forma positiva a la hora de encuadrarme para el periodo de prueba. Silvia, sí, te voy a bien. pedir disculpas, pero tendrías que ir redondeando Sí. para dar lugar al otro compañero. Perfecto. Con respecto al estímulo educativo, me reconocieron los 20 meses, que es la mayor cantidad que se puede dar, y con eso logré arrimarme a lo que es las salidas transitorias y la semilibertad que se da en el periodo de prueba. Para concluir, los invito a luchar por mejores condiciones, por mostrar que con hechos es positivo formarse. Muchos estudios comprueban que la persona que está privada de la libertad, si estudia, cambia y puede acceder a conseguir un futuro mejor. Un gran porcentaje de ellos no vuelven a la cárcel. Ahora los invito a escuchar a Luis, que también estudió en un contexto de encierro, pero que se encuentra en Colombia. Antes de Luis, le voy a dar 5 minutitos o menos a la compañera Claudia. Si te referís a mí, adelante, Silvia le dio la palabra. Bueno, entonces, listo, sigue Luis entonces, un gusto, Luis. Mucho gusto, buenos días, y buenos días todavía a todos. ¿Qué decir después de esa maravillosa historia de Silvia, pero también desgarradora? Yo creí que yo estudiaba con muchas dificultades, pero la verdad es que siempre hay alguien más allá. Voy a iniciar esta presentación con un pequeño video que me realizó la universidad, porque yo recién me acabo de graduar. Yo me gradué ahorita el 26 de agosto como filósofo. Toda, digamos, la trayectoria académica última, que fue filosofía, pues la hice aquí en contexto de encierro. Yo soy una persona que está privada de la libertad desde el Día del Idioma del 2015. ¿Cómo olvidarlo? El Día del Idioma, 23 de abril del 2015. Es decir, llevo ya 100 meses y 3 semanas
tras las rejas, aspirando a salir en 9 meses, 9 días. ¿Qué más contamos nosotros que sea el tiempo? Pero bueno. Me gradué en 2002 como ingeniero en seguridad e higiene ocupacional y digamos que por azares de la vida, por una expulsión no controlada, vine a este lugar. En principio, la sorpresa de estar en este lugar, pero ahora muy agradecido de entender una nueva realidad y ver cómo desde esta misma realidad y posteriormente en libertad podría cambiarla. Bueno, pero sin más preámbulos, porque el tiempo es muy corto, voy a compartir el video, espero que se escuche. Soy estudiante. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, perfecto. De la Universidad Nacional Abierta y Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, del programa de Filosofía. Este atuendo obedece al uniforme que utilizamos los privados de la libertad, pero es, digamos, el uniforme distintivo como un mecanismo biopolítico y ideológico que tienen los establecimientos. La maravillosa oportunidad que ofrece la universidad en la medida en que permite, a través de una de las, al menos por mi experiencia personal, la mejor forma de resocializar a quienes hemos cometido alguna conducta punible, alguna conducta reprochable, y es precisamente el estudio. No es fácil estudiar en la cárcel. El estudio pues tiene unas restricciones, algo tan simple para un estudiante, digamos, de la virtualidad, donde perfectamente puede acceder a un video en alguna plataforma como YouTube. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, la universidad hace un esfuerzo adicional y en el campus, porque además tenemos un campus específico para nosotros, en el campus nos pone a disposición los videos, es decir, los descarga de la aplicación y los pone allí para que nosotros podamos ver. Ese es un esfuerzo loable que realmente, digamos, va orientando o va demostrando la idea de inclusión, porque no solamente, digamos, están los objetivos de desarrollo, no solamente está en la misión, sino que realmente lo está llevando a la práctica. Soy un estudiante más de los miles que tenemos, digamos, en la universidad, en esta mega universidad. Podría indicar que la resocialización es efectiva cuando hay una educación para resignificar la vida, para resignificar eso que somos y sobre todo ese proyecto de futuro. Si me preguntaran qué es lo mejor que puede entregarle la UNAD a sus estudiantes, sin dudarlo diría que son aquellas herramientas que permiten ejercitar el pensamiento. Y mejor aún, aquellas que permiten un pensamiento crítico, no servicial. Pensar para la acción, para la transformación, con un alto compromiso ético, un logro de la sociedad, un logro institucional de la universidad, del INPEC, que con estos aportes buscan precisamente que quienes estuvimos por fuera de los marcos normativos y legales de la sociedad, pues volvamos al seno de la sociedad reconciliados, que la sociedad también se reconcilie con nosotros. Bueno, muy bien. Voy a orientarme aquí con 6 diapositivas porque a los filósofos nos piden que seamos concretos y es la cuestión más difícil que podemos hacer, pero para ello construí estas 6 laminitas. En primer lugar, indicar que Colombia tiene una institución que es la Autoridad Penitenciaria, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. De las cifras del INPEC, se indica en un estudio del 2021, que es el más reciente, que el 5% de las personas privadas de la libertad no tenían grado de escolaridad. Yo busqué estas cifras porque en diálogo con Lai me decía que habían analfabetas en las cárceles y que ella se sorprendía mucho. Y yo ya no tenía esa capacidad de asombro. Y bueno, ¿cómo está Colombia? Y resulta que Colombia está, digamos, casi que en igualdad de condiciones. 5 de cada 100 personas sin haber pasado por una escuela. Esto es un factor muy preocupante cuando se supone que ya esa es una barrera superada. Y peor aún, o bueno, relativamente peor, 9 de cada 10 personas privadas de la libertad en Colombia no han recibido educación superior. Eso pues, digamos, del informe del INPEC. En respuesta a la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, el INPEC ha creado un modelo andragógico precisamente para
educar en contextos de encierro, teniendo en cuenta que quienes estamos aquí, pues ya somos personas adultas. Nosotros, como privados de la libertad, tenemos una doble caverna. Estamos, digamos, con una doble capa. Luis, Que no Luis, Hola. Luis, disculpa, que vos ya comenzaste a pasar las filminas porque no las estamos viendo. Sí. Ah, no están saliendo. No sé si vos ya las... A ver, vamos ahí. Yo pensaba decir lo mismo. A ver, ¿ahí la ven? No. Ahí. No. Sí, bueno. Bueno, no. Anterior hasta ahora no vimos ninguna, Luis. Ok, pero... Anterior. No tiene mayor importancia. Ahí sí se ven. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, pero escucharon esa parte, entonces no la voy a repetir. Claro, apurala un poquito a esa parte, Okay. por favor. Decía que los privados de la libertad estamos en una doble caverna, si todos recordamos el mito de la caverna, la alegoría de la caverna platónica, donde las personas estaban en una cueva y solo algunos podían reconocer o ver lo que realmente ocurría, lo que vemos ahí con la ilustración. Al menos en Colombia, donde están restringidas las tecnologías de la información y la comunicación, eso nos pone en una condición de desventaja, porque nos llega la información filtrada a través de medios oficiales o de canales particulares, con lo cual no podemos obtener, digamos, la información de lo que realmente está ocurriendo en la sociedad. Resulta bastante paradójico que nos pretendan resocializar cuando no solo nos alejan de la sociedad, porque siempre las cárceles están en la periferia, sino que además no nos permiten interactuar con esa sociedad. Ahora, digamos, es anacrónico pensar que vamos a volver a una sociedad que ha avanzado tecnológicamente infinidad, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, cuando nosotros aquí no tenemos los medios, o sí los tenemos, pero no dispuestos de una manera legal. Y eso es una barrera gravísima, una absoluta y gran barrera para poder estudiar, para poder avanzar, digamos, en esos contextos de encierro, sobre todo por los modelos educativos que tienen las universidades que nos proveen la educación. Es decir, si no podemos interactuar con otros estudiantes, por ejemplo, en el caso particular, cuando yo me gradué, que eso fue ahorita el 26 de agosto, en el video que acaban de ver, yo fui el único que me gradué de filosofía. De 120 personas en esa ceremonia, de 300 en total, yo era el único que me graduaba de filosofía. Y creo que era el único que estudiaba filosofía en la cárcel, porque pues no es la carrera que todo el mundo quiere. Entonces aquí pues llamar la atención sobre esta doble caverna en la que nos encontramos. Más adelante pues habrá que estudiar un poco sobre el tema. ¿Qué ventajas he encontrado yo particularmente en estudiar tras las rejas? Primero, que el estudio es una acción completamente liberadora, no solo durante el momento en que uno se encuentra, digamos, pegado a un libro, pegado a una pantalla, reflexionando sobre los temas, sino que es una actitud que nos libera la mente permanentemente. Estos 100 meses, 3 semanas, pues uno los cuenta porque finalmente es lo que, digamos, es parte de su estrategia, de su vida como tal, y cuenta lo que le falta, pero uno no lo siente, y no es que uno esté amañado, no es que uno esté conforme, que uno esté tranquilo, que uno esté en una situación confortable, pero sí es importante reconocer que a través de esa línea de fuga, que es el estudio, pues uno se libera, ¿cierto? Que es además una condición que incrementa, una ventaja, incrementa el conocer precisamente y el poder reconocer sobre todo ideologías, cienciologías, biopolíticas que nos han subyugado, que nos siguen subyugando y que si no las identificamos, pues mucho menos nos vamos a liberar de ellas. Para algunas personas, el estudiar representa redención de penas, parte, digamos, del plano ocupacional institucionalizado, donde las personas pueden redimir por cada tiempo que le dedica el estudio, un tiempo. También se puede redimir por por trabajo o por enseñanza. Quizá el más importante, y lo decía yo en el video, es esa resignificación, ese nuevo
significado a lo que soy ahora y a lo que espero ser en el futuro, porque finalmente ya sobre el pasado no puedo hacer nada, pero sí puedo aprender y reorientar la vida. Y lo más importante, que va, digamos, en la línea con lo que decía la cienciología, las biopolíticas y las ideologías, y es un concepto que trabaja Boesio. Boesio es un centro internacional, Claudia hace parte de Boesio, un centro internacional para el trabajo con personas en riesgo de exclusión social de la Universidad de Sevilla. Trabaja el concepto de desinserción social. En la medida en que reconocemos aquellos mecanismos que nos han traído diferentes, en cada caso, pero que nos han traído a esta condición, a este contexto de encierro, a la prisión, podemos liberarnos de ellos. Es decir, no se trata únicamente de volver a la sociedad, sino de volver desinsertadamente, no volver a caer en los mismos lazos de sujeción, poder liberarnos de ellos, poder liberarnos de aquello que nos ha conducido a la prisión. Y eso es de lo que se trata, pues, digamos, el proyecto de Boesio, que más adelante comentaré algunas 2 o 3 ideas sobre el tema. ¿Qué dificultades hemos encontrado? O en lo particular, porque esto es una experiencia vital realmente, he encontrado muchas barreras de tipo ideológico y de tipo biopolítico, y no únicamente por, digamos, quienes están llamados a conservar el orden en prisión. Curiosa y paradójicamente, por mis compañeros privados de la libertad. Están tan amarrados, están tan cerrados, tan pegados, que no se dan cuenta que ellos mismos se ponen las barreras. Pero esa parte, pues, de años de dominación que apenas uno como que se va dando cuenta que existen. Encontramos barreras de los funcionarios, que son eso, funcionarios, se limitan a la función, a lo que su resolución de cargo dice, debe hacer tal cosa, y no van más allá, no van, digamos, a garantizar el cumplimiento de la misión para lo que fue creada esta institución o para lo que es creado, digamos, el sistema penitenciario y la pena como tal. El fin esencial de la pena es la resocialización, desinserción, diríamos en Boesio, pero no van más allá, se limitan únicamente a su partecita. Y si esa partecita no se engrana con las demás, el sistema no funciona. Y muchas veces hay partecitas que no funcionan, por lo tanto el sistema no funciona. Y seguimos en un tema de reincidencia, de hacinamiento, de pocos recursos, de no optimización de esos pocos recursos. Entonces me parece que es una de las barreras, dificultades más interesantes, más importante que encontramos acá. Hay un tema, y es que las actividades transversales, por ejemplo, este diplomado o el mismo grado de filosofía que obtuve, no me aporta redención de pena, no porque legalmente no lo pueda hacer, sino porque yo estudié, por ejemplo, porque quería encontrarle un poco de sentido, y por eso me fui por filosofía. No lo he encontrado, pero ahí vamos. Pero estudié por pasión. Estudié porque quería, no por redimir pena. Yo trabajo. Yo, digamos, soy el recuperador ambiental de un área de trabajo y me encargo de barrer, trapear, residuos, etcétera. Pero en el tiempo adicional estudio. Y esa es una actividad transversal por la cual el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no reconoce un tiempo adicional. Habrá algunos argumentos legales, pero digamos desde el punto de vista de lo que es, digamos, de la esencia, yo le estoy aportando más con el estudio a la resocialización que con un trabajo barriendo. Una discusión que no es de este espacio, pero que dejo ahí planteada la semilla. La baja cobertura que tiene el establecimiento en el plano ocupacional, mucha gente quisiera estudiar en educación superior, pero no hay suficientes recursos, no hay suficientes elementos, no hay suficientes salas ni equipos para la conectividad, porque en el caso nuestro, pues la educación es virtual. Empezamos con educación a distancia, de manera epistolar nos enviaban los trabajos, los hacíamos, se los enviábamos al profesor y el profesor los calificaba. Y muy eventualmente venían a darnos alguna clase. Ahí hay una diferencia importante con lo que he escuchado, que es el modelo en Argentina. Ahora pues es virtual, pero no hay suficientes salas. En este mismo establecimiento donde yo me encuentro hay 15 equipos, suficientes para los que hay, pero no suficientes para los 1.200 y quisieran estudiar. Y es uno de los pocos establecimientos que tienen este tipo de aulas virtuales. Así que hay una dificultad enorme.
Básicamente eso es lo que quería comentar para respetar los 10 minutos del tiempo. No sé cómo estamos, muchas gracias. Y ahorita en las preguntas, pues discutimos un poco más. Bueno, muchísimas gracias por la optimización de tu tiempo y lo didáctico, el material que queda evidentemente en el campus. Así que muy agradecida nuevamente, Luis, por tu participación. Bien, Silvia y Luis, ya se los he dicho personalmente, pero creo que tenemos que reiterarlo en esta comunidad, esta mañana de 262 personas, y los que estarán viendo por otros medios o verán, que siento por ustedes una profunda admiración y respeto, y es un honor que sean maestros de esta diplomatura. Silvia, solamente agregar que se me olvida porque es muy reciente, Silvia Lay actualmente es funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, se desempeña en el área de asuntos jurídicos y todas las mañanas sale a trabajar en un régimen de semilibertad. Esto es bastante reciente, así que bueno, Silvia está ahí creyéndolo todavía de que es real, pero es así y yo no quería dejar de destacarlo. Y con Luis nos une este proyecto maravilloso de Proyecto Boesio Internacional, que esperamos, ya lo tenemos en Liberté, ya lo ha mencionado esta mañana. A ver si en el 2024 sumamos a Programa Madiva y en la Unidad 5, que ya está funcionando, sumamos Liberté y vamos juntos de la mano de Luis, que es el primer graduado universitario en este proyecto. Así que bueno, eso, profunda admiración. Y la idea ahora que ya estamos 11:25, muy bien con el tiempo, Marita, una genia, Marita cultiva el tiempo y hace que sobre, es abundante, eso es maravilloso. Pero antes de ir a preguntas, la invitación sería ir ahora a la ecopausa, porque si no preguntas vamos a tener como unos 20 minutos, y ya imagino que hay gente que tiene necesidad de baño, de cambiar la yerba del mate, entonces nos vamos a una ecopausa. Xavier habilita el chat, vamos poniendo ahí las preguntas, y a la vuelta, en 10 minutitos, que serían, y 35, Xavier, Sí, en 10 35. minutitos, bien, Ya está en el 10 chat ahí. minutitos, En 10 perfecto. minutos volvemos. Les ruego que sean concisos con las preguntas, puntuales, en lo posible no autorreferenciales, y como dije anteriormente, cualquier dificultad o algo específico que atraviesen, que necesiten ayuda, lo escriban en el chat para tomar contacto, pero no lo desarrollen, por favor, en el chat. Eso por un lado. Y después vamos también a dar la palabra a mano alzada a otros participantes. Veo ahí los compañeros de la SF que ya tienen la manito levantada, pero vamos a esperar ahora a que termine la ecopausa y vamos a ir dando espacio a cada uno para que participe. Bueno, Sí, Pa. perdón, Por tenía el ahora micrófono escriban abierto. en el chat y vamos a Sí, la está abierto el chat. ecopausa. Ahí vamos a la ecopausa, Marita. Disculpas. Sí. También han subido material que va a quedar en el campus. ¿Tú sabes que titila es como que se puse pequeños cortes, che, en esta... Marita, tenés el teléfono, el micrófono abierto.
Xavier, ¿tendrás el video a mano? Sí, estoy en eso.
Vamos retomando. Mariela, ¿andas por ahí? Mientras van llegando, Xavier, les digo a todas y todos que esos datos que han visto en los videos, la clase pasada y esta, pronto los vamos a subir al campus en un trabajo, en un informe que ya elaboramos y que vamos a presentar en octubre en las jornadas de sociología de la UBA. Entonces vamos a subir al campus esos datos, tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa que han podido ver hoy, que es una síntesis muy muy breve. Vamos a subir el informe para quienes tengan interés de conocer un poquito más. Yo, si me permiten, plantearía algunas preguntas que se hicieron en el chat a Silvia Lai, cómo se va dando el estímulo educativo, a qué tiempo corresponde dárselo, y dónde estudió de manera virtual, o si fue de manera presencial. También le piden a Sergio Grossi el material, si puede, creo que subió material, que luego estará en el campus. Yo vi material que subió, y bueno, hay algunos problemas puntuales en las cárceles federales en relación a los celulares, y piden también mail de la nueva, calculo que será la unidad 9. ¿Comienzo yo? Con respecto al estímulo educativo, lo que estipula la ley 24660 dice en su artículo 140 que se lo puede pedir en cualquier momento del periodo de tratamiento. Sirve para anticiparse a algún periodo de tratamiento, no para disminuir lo que es la cantidad de años, la pena. Yo lo he pedido cuando ya sabía que iba a tener el periodo de prueba, pero se lo puede pedir como anticipación para cualquiera de los periodos, ya sea semilibertad o cualquier otro periodo que esté anterior. En realidad yo comencé estudiando, como lo expliqué, como alumna libre. Me llevaban para ir a rendir. Después ya comencé a ir a las clases y después por pandemia tuve que hacer en forma virtual, a los cuales tuve muchos problemas, como les expliqué, pero muchos de los chicos que conozco están yendo a algunos a clase por el problema que hay por lo general para sacarlos, si son muchos. ¿Qué es lo que hacen? La Facultad de Derecho tiene un convenio y tiene lo que se llama las tutorías en contexto de encierro, entonces van a las cárceles, consiguen material, consiguen clases de consultas y les facilitan lo que es el transitar por la facultad. Porque en realidad lo que muchos no entienden no es que nosotros queremos salir a pasear, lo que queremos es realmente estudiar. Así que así fue como estudié. No sé si falta algo que hayan preguntado. La Una universidad. pregunta para Luis. Voy a leer. ¿Qué destacás como positivo del proceso de tratamiento penitenciario en Colombia? A pesar de las... Hay eco. Sí, ahora ahí se escucha bien. Disculpen. En el aula teníamos el televisor prendido. ¿Qué destacás como positivo del proceso de tratamiento penitenciario en Colombia, a pesar de las dificultades que evidencian? Eso preguntan en el chat, Luis. Perfecto. En primer lugar,
dejar una crítica al término tratamiento, porque este tratamiento, ¿quiénes reciben tratamiento? Los enfermos. Entonces, tratamiento nos pone una máscara de enfermos a todos los privados de la libertad. Ojalá hubiese algún término, es el término legal, ojalá hubiese un término mejor. Bueno, independientemente de ello, tienen cosas muy buenas, el régimen de progresividad, digamos, el plan ocupacional, porque uno aquí puede redimir y recibir parte del tratamiento por diferentes actividades, no solamente por estudio, también por trabajo o por enseñanza. Las actividades que se hacen con las redes de apoyo, con las redes sociales de apoyo, generalmente, pues digamos, de apoyo espiritual, de artísticos, son actividades muy importantes. Me parece que tienen dificultades en términos de la cantidad de personas que puedan dedicar. Por ejemplo, en este establecimiento que hay 1.200 personas, hay un psicólogo. Entonces, digamos ahí, precisamente el tratamiento no lo van a encontrar. Y tiene una enorme dificultad, y es que no se recibe un tratamiento diferenciado dependiendo el tipo de delito, ¿cierto? No es lo mismo quien está con, digamos, delitos contra la integridad de la vida, por ejemplo, o quienes están por delitos contra el patrimonio, ¿cierto? La función de tratar para volver a la sociedad debería ser diferenciadora, pues, con esquemas diferenciales, no universales. En teoría tienen el sistema penitenciario, porque no es únicamente el INPEC el responsable, sino que varias instituciones tienen un muy buen tratamiento, en teoría, pero en la práctica les falta recursos, gente y cobertura. Y creo que eso puede ser la radiografía de varios países latinoamericanos. Gracias. Si bien los últimos dos expositores fueron Silvia, perdón, estoy con el eco. Ahí está. Si bien los últimos dos expositores fueron Silvia y Luis, las preguntas también incluyen a Sergio, que lo tenemos conectado, no estoy encontrando, por eso no está en pantalla. Pero bueno, le damos la palabra, si te parece, Mariela, al SPF 1234, según dice ahí. Por favor, las preguntas que sean concisas, así podemos... Hola, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Silvia. La verdad, felicitaciones por el esfuerzo que han llevado, por todo lo que hicieron. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de filosofía aquí perteneciente a la UBA. Y bueno, la pregunta era un poquito para Luis, que más o menos esté en el tema, sobre el tema de la doble caverna penitenciaria y sobre si el filósofo vuelve de nuevo a la caverna, ¿no? Si vuelve de nuevo a esa cueva para llevar esa luz, esa sabiduría, ¿no? Que un poco hace la alegoría de la caverna, hace referencia, ¿no? Ahora ya con todas las cosas que has aprendido, con todas las cosas que pudiste, digamos, descubrir, llevar de nuevo esta sabiduría a la caverna, ¿no? Realmente a lo que necesitan también descubrir esta sabiduría que vos la descubriste. Esa era más o menos la pregunta. Hola, efectivamente, también la vi en el chat y la respondí en el chat, y allí ubiqué, que también va a quedar en el campus, la página del proyecto Boesio. Boesio, en esencia, es una forma de hacer filosofía de manera experiencial, ¿sí? No tanto teórica como, digamos, elucubraciones de qué es la nada, ¿sí? Y entonces se queda uno ahí pensando, ¿existe Dios? Pues se queda uno ahí pensando, sino filosofía práctica, que es la que nos sirve a nosotros como privados de la libertad para sobrellevar ciertas dificultades que se presentan en el día a día. Entonces, en ese orden de ideas, con la vinculación a Boesio, en el caso particular, primero no he salido de la caverna, aún estoy acá. Y en segundo lugar, estoy ayudando a mis compañeros. Recientemente, esta es una novedad, empezamos ahorita el 27 de septiembre
con Boesio presencial aquí en este establecimiento. Vamos a hacer unos talleres de filosofía experiencial estoica, que es básicamente lo que desarrolla Boesio. Claudia pues conoce bastante el tema. Y también el 26, un día antes, empezamos desde este establecimiento emitiendo de manera virtual para otros compañeros privados de la libertad de otro establecimiento, de Santa Rosa de Osos, que queda, digamos, en este mismo departamento, lo que para Argentina es una provincia. Allá van a estar conectados, así como estamos conectados aquí virtualmente, y desde este establecimiento, este servidor, con la compañía de algunos colaboradores internacionales de Boesio, vamos a estar prestando, digamos, el servicio de esos talleres experienciales de filosofía estoica que nos permitan gobernar las pasiones, pensar críticamente y acciones comunicativas, autoconocimiento. La responsabilidad, y con esto termino, la responsabilidad del filósofo es, si bien no quedarse en la caverna, ayudar a que los demás vean la luz. Cada quien verá si una vez vista la luz sale o no sale la caverna. Nosotros no podemos obligar a nadie. Y la ligo esta respuesta con una pregunta que ve en el chat, si la educación debería ser obligatoria. Nada debería ser obligatorio, eso va en contra de la libertad. La educación debe ser emancipadora en la medida en que uno vea las ventajas y decide estudiar, pero no que me obliguen a estudiar porque no va a haber resultados. Con eso daría respuesta a esa pregunta también. Gracias, Luis. Una pregunta para Sergio. Al primer expositor, él habló de cantidad de personas aproximadamente participando del proyecto. ¿Son estudiantes? ¿Sobre qué total de personas que están privadas de la libertad? Así la pregunta, Sergio, formulada en el chat. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por las varias intervenciones. En diferentes proyectos tiene diferente nivel de participación, pero lo de Brasil me pareció bien interesante como varias personas privadas de libertad se tornan directamente staff, personas que trabajan en los proyectos para la inclusión social de los otros compañeros que se encuentran ainda privados de libertad. Y las percentuales puede variar, pero tiene muchas personas en ese proyecto y yo acredito que debe tener siempre más. En el proyecto de APAC en Brasil, el sueño de los grupos fundadores es que todas las personas que trabajan en la reintegración de las personas, en la educación de las personas privadas de libertad, al final sean personas que sean también pasadas por esos tipos de prácticas y por las prisiones, que entiendan bien o qué tipo de sufrimiento estar en prisiones. Así que siempre más se incentiva. Y a nivel inglés, norteamericano, si se creó también hasta un estudio académico, ¿no?, que incentiva a las personas que se encontraron privadas de libertad a estudiar criminología y a explicar efectivamente cómo que fue la propia experiencia, ¿no? La criminología afecta por las personas que pasaron directamente de las vivencias de prisión y también en el mundo del crimen. Así que acredito que para ser siempre más eficaz la participación de las mismas personas privadas de libertad es fundamental. Sean en la perspectiva educativa, sean en la perspectiva de conseguir transformar el sistema prisional, que de muchos años está recibiendo críticas, pero es tan duro de transformar esos espacios. Gracias, Sergio. Adelante, Diana. Hola, buenos días a todos y todas. No, era una pregunta para Sergio también, porque yo quería saber cómo surge APAC, digamos, de dónde surge la idea, quiénes son los fundadores que recién comentaste. Y después de los años 70, en los años 70 tuve una rebelión bastante grande en un presidio que fue destruido, una prisión que fue destruida. Allí dentro tenía ya un grupo de voluntarios y de personas privadas de libertad que tenían muy buenas relaciones y ya tenían intentado
de alguna forma de reformar esa prisión que estaba muy mala. No tenía ni posibilidad de acceder al sol, o era muy difícil acceder al sol para las personas que se encontraban privadas de libertad. En ese tipo de rebelión que destruyó la prisión, el gobierno de la parte del Estado de San Paulo, no teniendo otra posibilidad, decidió de asignar un espacio a donde las personas privadas de libertad y los voluntarios podían conseguir construir un otro tipo de espacio a donde estaba la privación de libertad, pero principalmente basado en la relación de confianza. Y desde ahí nace esa experiencia, ¿no? Desde un grupo de voluntarios, un grupo de personas privadas de libertad que tenían muy buenas relaciones y consiguieron se administrar por un año, inclusive haciendo muchos esfuerzos para pedir a la comunidad de llevar comida, de llevar cosas básicas, porque no tenían, siendo que la destrucción de la prisión llevó que por falta de dinero la administración no quería más cuidar directamente de esas personas. Pero a esas personas eso fue bien interesante. Cuando la administración voltó con dinero, con plata, para también comida y otras cosas, pero al mismo tiempo con la reconstrucción de una prisión tradicional, la reinserción de la policía militar, las personas privadas de libertad y los voluntarios también al final la apoyaron, prefirieron vivir con menos cosas, pero más libre de conseguir construir un espacio diferente sin la gestión directa y militar de la policía como tienen en el Brasil. Así desde ahí fue una experiencia que llamó mucho la atención de otros voluntarios, militantes, otras personas privadas de libertad que fueron a ver esa experiencia en San Paulo y de ahí se desencadenó una lucha de muchos años a donde se demostró punto a punto que ese sistema podía funcionar, llamando directamente a las personas a visitar, porque los jueces y otras personas no acreditaban que se podría gerir una prisión sin policía, que podía tener un orden diferente. Y así que solo en muchos años de trabajo microfísico en las relaciones, consiguieron se engrandir y hasta que, bueno, tienen una experiencia que se inspira también en Santa Fe a ese modelo, tienes en otros países y ahora estaban personas del gobierno brasileño intentando ver cómo funciona para ver si consiguieron elevarlo a nivel nacional. Mas ya tienes estados que consiguieron expandir esa experiencia. Es un poco la historia. ¿Sí? Disculpen, ahí en el chat están preguntando si hay una experiencia PAC en Argentina, y yo creo que sí, ¿no es cierto, Sergio? Sí, tiene una de esas experiencias en Santa Fe, que está intentando desenvolver un sistema parecido y así que con certeza en internet la pueden encontrar fácilmente, porque ellos estaban bien activos, estaban bien conectados con la PAC en Brasil. Mariela. Unidad 5 de Victoria, tiene la palabra. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿se escucha? Buenos días. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarlo a Luis, a Silvia especialmente, por su perseverancia, por todo lo que ha logrado. Y bueno, nosotros acá en la Unidad 5 de Victoria tenemos, la escuela primaria que está funcionando muy bien, gente grande, gurises que participan. La secundaria también está funcionando a la perfección. El problema lo tenemos nosotros que ya ingresamos teniendo el secundario completo. Entonces no hay posibilidad de hacer una carrera terciaria. Lo único que tenemos y gracias a la profesora Claudia Perlo, que esta diplomatura y el nuevo curso que estamos haciendo de cooperativismo, pero no podemos acceder a ninguna otra carrera más. Y lo más probable que si yo planteo desde mi punto que a la dirección del servicio penitenciario acá que quisiera
realizar una carrera terciaria, lo más probable es que me digan, bueno, acá no hay, andate a Paraná, te trasladamos, que me queda 120 kilómetros de mi lugar. La pregunta directamente para usted, Silvia, desde lo legal, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos encarar una solicitud para tratar de que en el futuro poder acceder? Tenemos un aula virtual en la ciudad de Victoria que trabaja muy bien, que si se pudiera coordinar con esa aula virtual para que se puedan acceder, nosotros podamos acceder a una carrera terciaria que en el penal de Victoria. Muchas gracias, Silvia, y que después Claudia le puede dejar nuestro chat para que nos pueda contestar. Bueno, yo les explico que acá lo único que había era primario cuando yo ingresé. Después se insistió para que se ponga el secundario, y a la que se le ocurrió ir a un nivel universitario, porque ya tenía los otros niveles, fue a mí. O sea, hay que buscar, no hay que bajar los brazos. Uno lo que tiene que hacer es fijarse una meta y tratar de buscar por distintos medios cómo hacer para que esa meta se cumpla. Desde lo legal tenemos específicamente, la ley dice que tenemos derecho a la educación, entonces nadie tiene por qué decir lo contrario. No podemos ir contra una ley, entonces los invito a que busquen, a que consigan, capaz que hay alguna universidad cerca, si no tienen una universidad cerca, hacerlo de modo virtual, o sea, comiencen desde la necesidad que ustedes tienen a buscar distintos medios, que yo les aseguro que en algún momento se les tiene que dar. Porque la ley es clara, derecho a la educación todos tenemos, que sea en el lugar que estemos. Así que bueno. Gracias. Claudia. Bueno, gracias. Sabemos que quedan preguntas pendientes, también gente con ganas de participar, pero bueno, siempre hay más dudas que certezas, como siempre, y continuaremos. Esta es una oportunidad, y sábado a sábado vamos generando próximas para retomar más preguntas. La exposición que vamos a tener ahora de parte del juez Roberto Conti, a mí me gustaría destacar y también hacer un poquito una diferenciación, que aquí hemos escuchado hasta el momento experiencias de educación formal y también no formal, porque si bien Luis y Silvia nos han traído experiencias de educación formal, como puede ser recibirse de abogado, recibirse de filósofo en contextos de encierro, también Sergio nos ha hablado de experiencias que no tienen necesariamente que ver con la acreditación de una carrera universitaria, terciaria, o ni siquiera de un trayecto del sistema educativo. Eso es lo que nosotros hablamos de educación formal. Pero existe otra educación dentro de lo que son las políticas públicas, que es la educación formal, no formal, perdón, y que quizás tenga mala prensa porque siempre fue definida a través de la negatividad, ¿no? De no ser lo otro. Pero no, por no ser lo otro, no es que no tenga el peso, la dimensión que realmente le confiere. Por ejemplo, esta diplomatura es una diplomatura de educación no formal. ¿Qué significa? Que no se necesita tener un requisito previo en el sistema educativo, ni haber terminado la primaria, ni la secundaria, ni la universidad para poder acceder a este tipo de formación. Del mismo modo, como ahora nos va a presentar Roberto, ser tallerista de los pabellones literarios no requiere, creo yo, dirás Roberto, una acreditación dentro del sistema educativo. La educación no formal ha crecido exponencialmente del siglo pasado a esta época. Yo diría que de entre los años 80 a esta época ha crecido exponencialmente, y sin competir con la educación formal, realmente ha dado resultados extraordinarios. Hay muchísimas experiencias de educación no formal en cárceles. Proyecto Boecio, por ejemplo, es una experiencia de educación no formal, que nos quedamos con las ganas de conocer un poquito más, pero ya va a haber más tiempo. Y hemos seleccionado para esta oportunidad esta propuesta del doctor Roberto Conti, que nos parece extraordinaria, brillante. Un montón de propuestas nos han llegado en estos tiempos que conocemos y que ojalá pudiéramos hacer en un momento
un taller de experiencias de formación no formal, pero yo la quiero poner en la educación no formal en el lugar que se merece, porque como nos han mostrado Luis y Silvia, no se trata de recibirse de algo en la cárcel, eso sería quedarnos un poquito con las migajas de la educación. Se trata de transformar, se trata de emancipar, se trata de encontrar un proyecto de vida. Y a esto vamos con estas propuestas que de la mano de Roberto vamos a escuchar ahora. Gracias, Roberto. Muy bien. La presentación de Luis es. Bien, y siguiendo con la ronda de expositores, presentamos al último de esta jornada. Pero ciertamente no menos importante, tenemos a Roberto Conti, una figura destacada en los ámbitos legal y educativo. Roberto es juez en el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Argentina. También se desempeña como vicedirector del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y es el director del programa de diplomatura en abordajes a personas en situación de encierro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La amplia experiencia legal y educativa de Roberto nos brindará valiosas perspectivas más allá de la sentencia, mientras discute los pabellones literarios para la libertad. Por favor, acompáñenme en dar la bienvenida a Roberto Conti. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Qué presentación. Gracias, Miguel. Gracias, Claudia, por la introducción. Ahí me alivianaste un poco de no mencionar lo que es la educación no formal, ¿no? Bueno, primero que nada agradecer, ¿no? A Liberté, por supuesto, Claudia de vuelta, a los que compartí panel, Silvia, Luis y el querido Sergio. Gracias a todas las instituciones que hacen posible esto, obviamente, y gracias al infaltable Mario Julián, ¿no? Bueno, el título fue ahí de la actividad, he hablado con Claudia, y me gustó mucho que haya sido así, más allá de la sentencia, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente es cómo fue que empecé yo con todo esto. Como verán, soy muy joven, ya no, pero bueno. Sí, soy juez de condena, eso lo aclaro, porque generalmente me confunden con juez de ejecución penal, y no lo soy, obviamente, soy juez de condena, y eso muchas veces llama la atención de cuando voy y visito las cárceles y demás. Lo aclaro por las dudas, ¿no? Pero bueno, es como que tiene una relevancia quizás más compleja, ¿no? Porque en definitiva a veces me preguntan, ¿y no sentís miedo, no te pasa nada cuando vas a un pabellón y te encontrás con algún pibe o piba que condenaste, ¿no? O sea, y para nada, creo que todo lo contrario. A mí me surgió todo esto de un compromiso muy importante que tengo con los derechos humanos, obviamente además de ser juez, primero abogado y primero que todo soy persona, y a veces hay algunas carencias que son necesarias suplirlas. Comencé hace rato en la unidad 23 de Varela a dictar un taller de género, y ahí fue lo primero que me pasó, que había un muchacho que me preguntaba un montón, que creo que está acá cursando la diplomatura, me preguntaba, estaba dentro del pabellón yo, y yo le veía cara conocida, y le digo, yo a usted lo conozco. Se para, muy alto, grandote, y me dice, sí, doctor, me dice, usted en diciembre del año pasado me condenó a prisión perpetua. Ahí me acordé quién era, porque me dice, soy fulanito de tal, así, encima había sido voto mío,
Y es como que fue un impacto, ¿no? Y después un montón de pibes que estaban en ese pabellón empezaron, a mí también me condenó, a mí también me condenó, a mí también me condenó. Y obvio yo estaba sin custodia, sin nada, o sea, no sentí miedo en absoluto, pero como que yo siempre digo, yo condeno, juzgo, pongamos el nombre que querramos, son acciones, ¿no? O sea, después hay un montón de carencias que a una persona quizás la llevó a cometer un determinado delito o circunstancia, y muchas veces cuesta comprender que no somos todos iguales o no todos tuvimos la misma suerte o dicha, pongamos el nombre también que querramos, que otras personas, ¿no? O sea, a veces yo discuto mucho con mis colegas, como que es todo muy procesalista, ¿no? Muy orquestado, es aplicar el código y como que es lo más fácil. Obviamente que para mí lo más fácil es estar sentado en mi escritorio y dictar sentencia desde mi escritorio y armar una sentencia y ya está, y no comprometerme con nada. Pero esto de ir a las cárceles, me di cuenta de esto, y bueno, de Varela terminé en la 40 de Loma de Zamora, que es muy cerca del lugar donde yo trabajo, y me interesó tanto que comencé con la literatura, y acá veo a los chicos del pabellón 7 que están presentes, que están cursando, de la unidad 40. No es la integración original de cuando se formó esto, pero bueno, son los chicos que fueron quedando, y muchos desde hace muchos años que están en ese pabellón. Y ahí uno de los chicos, cuando estábamos dando el taller literario, me proponen, era un pabellón de población, yo siempre me copó laburar con pabellones de población, que ustedes saben muy bien que son los que menos tratamiento o cosas tienen. Entonces los pibes me proponen, me dice, Roberto, queremos ser pabellón literario. Yo le digo, bueno, pero ¿por qué quieren ser pabellón literario? Me dice, no, bueno, me dice, ¿por qué no podemos ser? O sea, era pregunta contra pregunta. O sea, una pregunta que yo les hacía me la respondían contra pregunta. No sé si ahí los chicos del 7 se acuerdan de esto, o si había alguno. Estaba Guillermo, Guille era referente junto con Gabriel, los dos hoy están en libertad, y no volvieron, por suerte, hace ya más de 2 años, o sea que eso también está bueno. Gabriel está trabajando en Citroën y Guille se puso en Lubricenta. Y entonces me dicen, bueno, queremos ser pabellón literario. Me dice, porque hay pabellón de evangelistas, hay pabellón trabajadores, hay pabellón deportistas, como todos los pabellones que sabemos que hay, y ahí va la propuesta. Entonces yo le digo, bueno, lo hablé con el director de aquel entonces la unidad y con el jefe del servicio penitenciario, y me dijeron que sí. Y ahí fue el primer pabellón que se denominó pabellón literario con nombre y todo en el ingreso al pabellón, que era el pabellón 7. Bueno, ahí es cuando se empezó a gestar un montón de esto. Pabellón literario no es un taller literario. O sea, yo siempre dije lo mismo. La literatura es una excusa. Es una excusa para abordar un montón de temas que no se tratan en contexto de encierro, quizás en otros lugares. Hablamos de la violencia, del amor, del dolor, de la diversidad de género, de la violencia de género. Me acuerdo que hasta una vez debatimos, estaba en boga el tema de la ley del aborto, y tratamos la ley del aborto y nos dividimos, no sé si se acuerdan los chicos del 7, nos dividimos en diputados y senadores y empezamos a debatir la ley de aborto. Obviamente que hay ciertas reglas de conducta que ellos fueron proponiendo, y entre ellas fueron violencia cero. Era un pabellón de población que cuando comenzamos eran 17 pibes. Cuando yo voy me dicen, pero mirá que esto es un rin de sangre, va a ser bastante complicado llevar adelante esto, ¿no? Y después de un tiempo eran como 80, que eso también me sorprendió, y no había violencia cero. Después de a poco, bueno, se fueron agregando ciertas reglas de conducta, entre ellas
faca cero, violencia cero. Tratamos de que haya droga cero, pero bueno, es lo más complejo, ¿no? También por la situación que es una adicción y entonces tiene otra cierta complicación, entonces también entiendo. No puedo tampoco pedir como exigencia pura que no haya consumo, ¿no? Pero bueno, lo estamos intentando de a poco. Hay algunos pabellones que son muy estrictos, literarios, otros no tanto. Otros también sabemos que no hacen las cosas bien, como dicen entre ellos. Pero bueno, avanzamos. A mí me trajo un montón de momentos de frustraciones. A veces es una cárcel y pasan complicaciones. A veces también entiendo que es un poco también la ley de la selva, que se tienen que adaptar a un montón de cuestiones para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, también sabemos eso, pero también tenemos un montón de pibes y dentro de esas frustraciones, una vez hablé con una socióloga y me dice, Roberto, me dice, con que se rescate uno es un montón. Entonces como que me aferré a eso, con el que se rescate uno es un montón. Y bueno, por suerte son un montón de pibes y pibas que se rescatan. Y requisitos para poder estar en un pabellón literario, en realidad, es predisposición. Es un programa que es totalmente voluntario. Nosotros, nadie está obligado a formar parte de un pabellón literario. Generalmente ellos nos piden a nosotros entrar al programa. Se trabaja desde, no sé, Borges, Galeano, Cortázar, Quiroga, cuentos, autores, libros, qué es las Malvinas, qué pasó el 24 de marzo, todo lo conmemorativo, todas las efemérides que van surgiendo, se van trabajando, paralelo a lo que es el taller literario. Tenemos un tallerista fijo asignado a cada pabellón, tienen su propia biblioteca, ellos después hicieron su regla de conducta, que incluye horarios de lectura, horarios de música, horarios empezaron a autogestionarse, un montón de cosas, horarios el tema del duelo, cuando va ocurriendo, pasa algo con algún compañero, y algo también importante que surgió es el tema de la comida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la comida? Porque también es un problema que ocurre también, porque no es que nosotros vamos a estar fomentando que solo 10 o 20 coman y el resto no coman, o que solo los referentes o los limpieza se queden con lo mejor y repartan lo peor al resto de los compañeros. Entonces fuimos incorporando un montón de cosas, y tal es así que hace poco decidimos que entre todos los pabellones literarios empiecen a armar un estatuto para que sea aprobado a nivel provincial, un estatuto único. Y les puedo asegurar que los debates que van surgiendo son mejores que debates legislativos. Son increíbles. Es decir, tantos artículos y que se empiecen a debatir entre ellos, como un Zoom como esto, no son tantos, pero y que empiecen a decir, bueno, hoy vamos a debatir el artículo 1 al 5, y lo van leyendo y van intercambiando qué parte va y qué parte no. Ese estatuto va a ser aprobado. Yo los voy a compartir porque es un video que dura 8 minutos y ya se va a llevar toda la exposición. Y también tengo dos compañeros más que quiero que hablen, que es Gonzalo Paz Cancino y Carlos Rolón, pero les estoy copiando el link para que puedan verlo en algún momento, porque es muy interesante el video que terminaron haciendo los pibes estos de la unidad de 19 de Saavedra, que habla justamente del reglamento de la regla de convivencia. Yo renegaba mucho del pabellón 7, que me trasladaban a muchos pibes. Y me era difícil poder trabajar en profundidad el tema de la literatura. Ese enojo que tenía para con la unidad,
renegaba mucho con el jefe del servicio, trajo sus frutos, porque fueron semillas que se fueron esparciendo por toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, un pibe que se fue del pabellón 7 de la 40, terminó la 31, se contacta conmigo, que es Florencio Varela, se contacta conmigo y me dice que quiero hacer pabellón literario. Después otro pibe, lo mismo, terminó la 30, General Vial, una cárcel de máxima seguridad extrema, que muchos la deben conocer. Y ahí era el tercer pabellón literario. Y tuve el placer de conocer a Gonzalo Pascancino, alias el Oreja de Lomas, que está por acá, no sé si ya se conectó, pero bueno, voy hablando ya un poco de él, que es cómo fue surgiendo esto. Y lo que ahí encontré, hacíamos, ya lo veo a Carlitos conectado, no estoy viendo a Carlos, a Oreja, no sé dónde estás. Gonzalo bueno. Paz, Roberto. Sí, ¿está? Sí, ahí lo busco, a ver si tiene cámara y lo pongo en pantalla. Dale, dale. Bueno, igual yo porque ahora, después de que voy a contar esto, le voy a pasar la voz a él. Y ahí me encuentro con este muchacho que van a conocer, muy complicado, no muy querido, había paseado por todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires por las sanciones disciplinarias que tenía. Y empezamos a tener comunicación gracias a que puedan tener celulares, porque eso también es algo sumamente importante hoy en día, porque es algo todo lo negativo que nos dejó la pandemia, nos dejó el uso del celular y nos permite hacer esto. Veo un montón de pabellones literarios, un montón de pabellones, un montón de gente conectada, que me parece fantástico eso. También veo un montón de talleristas que les agradezco que estén cursando. Y ahí con Gonzalo empezamos a hablar por videollamada. Me miraba con una cara muy rara, como diciendo, y en un momento me preguntó qué pretendía yo de ello, como que pareciera que quisiera hacer un experimento, ¿no? A lo Lombroso, positivismo criminológico, y esa era mi sensación. Y era como una ida y vuelta medio difícil, ¿no? Porque Gonzalo le costaba también hablar, ahí lo estoy viendo, y con su cara de malo, hoy tiene cara de bonito, pero era bastante complicado, ¿no? De hecho, el director me decía, pero doctor, ¿le parece? Era una complicación. Él estaba en un pabellón muy, muy complejo, pero bueno, quiero que cuente él la experiencia. Tuve el placer no sé si el placer, pero en un momento hablo con la jueza de él, y le digo, fulanita, ¿ubicás a Gonzalo Pascancino? Sí, ¿cómo no lo voy a ubicar? Me dice. Tiene sanciones disciplinarias de acá al piso, y ya no sé qué más hacer con él. No tuvo ninguna novedad, no tuvo ninguna sanción. Hace más de 3, creo, 4 años ya casi Gonzalo tuvo una sanción disciplinaria todo este tiempo. Y empezó a interiorizarse en lo que es la educación. Pero bueno, ahí le voy a hacer la palabra en breve. Les quiero resumir algunas cosas antes de terminar. Hoy el programa tiene resolución ministerial, gracias a Julia Lescano, la asesora de ALAC, que cuando me la presentaron, ella se conoció el programa y empezó a decir esto no puede quedar así. Y bueno, hoy tiene resolución ministerial, que la resolución habla que todas las unidades carcelarias tienen que haber un pabellón literario. Después tiene el programa, después de un año se le da un certificado. Ese certificado, muchos jueces lo han valorado como estímulo educativo. Muchas cámaras de apelaciones han dicho que si una persona que pedía algún beneficio no estaba inserta ni en trabajo ni en educación, pero sí estaba en un pabellón literario, se lo valoraron para dar un beneficio. Algunos pibes empezaron a querer terminar la escolaridad, se alfabetizaron 700 pibes y pibas. Hoy tenemos 109 pabellones literarios en toda la provincia. La semana que viene vamos a inaugurar el 110. Tenemos 150 talleristas, que los talleristas son voluntarios. Entre ellos tenemos talleristas de Víctimas por la Paz,
el pensamiento penal. Trabajamos, se han acercado muchísimas universidades que tengo infinito agradecimiento, entre ellas mi querida Universidad Nacional de Lomas, que bueno, no puedo ser muy objetivo porque mi corazón está allí hace muchísimos años, fue la que me dio mi educación pública y fue la que me dio el título de abogado. Y muchísimas satisfacciones más. Y tenemos en el programa, en agosto, siempre se hace, también el ministerio lo que hizo fue tener un control de lo que van pasando en los pabellones literarios. Entonces, por complejo, hay una persona asignada de educación que hace un relevamiento de todos los pabellones y qué es lo que están haciendo y demás, y nos interesa a nosotros mucho el tema de la violencia. Y en el mes de agosto, de 105 pabellones, de 6.565 personas privadas de libertad estando en el programa, ¿saben cuántas sanciones hubo? Quiero que alguno me haga con la mano, o que si quiere escribir en el chat, a ver si le aciertan cuántas sanciones disciplinarias hubo. No me digan 0 porque no, tampoco es la pavada. 6 hubieron. 6 sanciones disciplinarias en 105 pabellones. 6. Obviamente que también se les da un montón de capacitaciones extras. Trabajamos con la Universidad de San Isidro, que les dio un curso de liderazgo. Nosotros lo que buscamos con el programa son líderes positivos, que líderes negativos empiecen a ser líderes positivos. Eso es hoy Gonzalo. Es un líder positivo y él quiere dejar de lado todo lo que él vivió, la preocupación que tenemos con los jóvenes, porque la verdad, lamentablemente, la cárcel se está llenando de muchos pibitos. Yo estoy muy sorprendido, pibes de 18, 19, 20 años ya con prisión perpetua. Es una preocupación muy grande. Entonces me parece que también tenemos que abordar y empezar a trabajar muy fuerte qué es lo que pasa en la previa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los pibes con los pibes punibles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con esa adolescencia? Creo que recursos sobran un montón, me parece que están mal administrados. Entonces, esperemos que en algún momento, el otro día di una clase para UNICEF y tomé un caso de un pibe de 16 años que había cometido un homicidio. ¿Y saben cuántos psicólogos pasó en esos 2 años que el pibe estuvo con una medida de seguridad? ¿Cuántos profesionales lo vieron distinto? 16. 16 profesionales distintos lo vieron. ¿De qué sirvió? De nada. Porque el pibe cumplió la mayoría de edad y a los 2 meses, ¿dónde estaba? Detenido, mayor. Una pena de 5 años. ¿Tá? Entonces, tenemos que pensar mucho cómo se están utilizando los recursos, ¿no? O sea, cómo se está utilizando, cómo puede ser que en 2 años lo hayan visto 16 profesionales y un pibe haya vuelto a los 2 meses de haber recuperado la libertad, de haber levantado la miedo. Bueno, no voy a hablar más porque yo hablo mucho, me cebo, tengo un montón para hablar, pero bueno, quiero que escuchen de su propia voz a Gonzalo, Gonza, y después a Carlos Rolón, que él también formó parte de Pabellones Literarios y escribió algo magnífico, y que mejor que lo escuchen a él. Gonza. Hola, buenos días a todos. Bueno, como le comentaba Roberto recién, yo lo conocí a Roberto en el año 2000, 2001. Éramos el taller, el tercer pabellón literario. Y fue una experiencia nueva para mí, una experiencia, digamos que muy, muy compleja porque yo no creía en que alguien lo podía venir a ayudar un poco en la cárcel. Porque yo vengo de chico y nunca tuve una oportunidad de poder ayudar a mis pares. O sea, no podía creerlo. Y yo me acuerdo que cuando empezamos con él, tuvimos una charla digamos, en el patio, y yo le dije así, textuales palabras, le digo, yo te voy a demostrar las cosas de corazón y con hechos.
no de la boca para afuera. Y bueno, y pasó el tiempo y estábamos así en un Zoom. Me acuerdo que estábamos en un Zoom y estaban hablando la gente del servicio diciendo que había menos violencia, que había esto que el otro. Y yo, como soy muy impulsivo, soy una persona que antes era más digamos, más impulsivo. O sea, me paré y como había tanta injusticia, tanta mentira, dije, bueno, yo me paro y quiero cambiar mi faca por mi libro, por un libro. O sea que yo le dije a ellos que quería cambiar mi faca por un libro, porque yo realmente quería hacer el cambio. No era que yo lo quería hacer para poder estar bien en un pabellón o nada, no, yo quería hacer las cosas como realmente son. Y ahí surgió un proyecto más adelante que fue una faca por un libro. Al mes, me acuerdo bien, no sé si corregime Roberto, a ver si me equivoco, al mes y medio, creo que hicimos un plan de desarme en el pabellón. Sí, sí, Ale, fue enseguida. Claro. Gonzalo también formaba parte del Comité de Prevención y Solución de Conflictos que arrancó acá en la 15. Ahí es donde lo plantea, la faca por un libro. Y Y comenzó a ser un hoy, programa provincial. claro, exactamente. Y hoy, digamos, pasaron los años y yo me aferré mucho al cambio. Me aferré mucho a que yo podía cambiar, podía ser otra persona a la cual el servicio, digamos, por hablar mal y pronto, me crió mal. Nunca me dio una oportunidad. Y hoy en día, gracias a Roberto, puedo decir que sí, tengo la oportunidad. Tengo la oportunidad de poder estudiar, de poder trabajar. Por hoy en día estoy cursando, bueno, empecé ahora la secundaria. Hace 2 semanas empecé la secundaria y también estoy enseñando a chicos a leer y a escribir, a 2 chicos de alfabetización que hago lo que puedo porque no soy maestro, pero mi voluntad siempre va a estar intacta. O sea que yo no quiero nada a cambio, yo hago las cosas de corazón. No soy una persona que te doy y me das. No, yo lo hago de corazón. Eso es lo que a mí me enseñaron de chico. Y así estamos, ahora estoy en otro pabellón literario y estamos cursando, bueno, estoy con la secundaria, acá leemos a la mañana y a la tarde, hacemos diversas actividades como historia, teatro, varias cosas. Y me acuerdo, le voy a contar un poquito esto y ya corto. Me acuerdo el primer libro que leí fue Esteban Sichelo. Y ese libro me marcó mucho porque él era una persona inmigrante y cómo él luchó contra la adversidad de la vida, de no poder comer, de no poder cantarle el feliz cumpleaños, pasó por muchas etapas de su vida. Y yo me vi muy reflejado. Hoy en día él es un profesor de Inglaterra y digo, ¿no? Y yo le agarré una frase que siempre me gustó. Le agarré una frase que él: sin sacrificio no hay beneficio. O sea que si no, eso lo tomo muy personal y a mí me gusta sacrificarme por los pares y por mí. Y eso es muy bueno. Bueno, le dejo la palabra a Roberto. Gracias. Qué bueno que puedas poder escucharlo, ¿no? A Gonzalo. Esteban Sichelo, se lo resumo, búsquenlo, googleenlo. Esteban Sichelo es, como dijo Gonzalo, una vida muy sufrida y hoy es docente en Oxford y tuvimos el placer, escribió un libro que se llama Las llaves de Raquel y él donó 500 libros para los pabellones literarios y tuvimos el placer de conectarnos por Zoom con él y hacerle preguntas. O sea, conocieron de la historia de su vida y él se ofreció y pudimos interactuar un montón de cosas con él. Y también fue al pabellón 7 de la 40 que los chicos
había tenido un error de impresión, y los chicos de la 40 lo corrigieron y se repartieron el resto de los pabellones literarios. Bueno, Carlitos, cuando quieras, si querés contar un poco, un breve resumen de vos y leer lo que escribiste. Hola, buen día. Gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Gracias por listo. Gracias por el espacio. Paso a contarles. Buen día. Mi nombre es Carlos Rolón. Me encuentro alojado en la unidad 40 de Luna de Zamora. El motivo por el cual estoy conectado en esta reunión es para leerles una prosa que escribí para un concurso llamado Liberarte, en el cual participan todos los pabellones literarios. Podría ser pintura o fotografía o murales. El año pasado tuve el tercer lugar con un mural y este año espero estar presente entre los primeros en obra escrita. La idea de la prosa que escribí surgió mientras intentábamos armar una biblioteca. Tenía cajas y cajas de libros. Eso hizo que los títulos y personajes estén dando vueltas en mi cabeza. Ahí el título, Plagio, ya que menciono autores y personajes de la literatura. Espero que les guste. Lo leo. Plagio es el título. Te miro con los ojos del perro siberiano, así tal cual, porque mis días son como en Papillón, prisionero como en Azkaban. Eso me hace extrañar como Odiseo a Penélope, incluso más, porque te amo ciegamente, como Santona a Lila, aunque sé que es una locura mía, como la muerte por Dulcinea, aunque sea un amor prohibido, como Capuleto y Montesco, sos el oro del alquimista, el cual no merezco. Como cuento de Allan Poe, mi corazón se vuelve delator y confieso que esta es la crónica de una muerte anunciada, es el relato de un náufrago. Así de solo me encuentro, pero ni aunque pase 100 años de soledad, entenderé el amor en el tiempo de cólera. Es la divina comedia, y me identifico con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Frankenstein, el monstruo que hay en mí, me hace matar a un señor, me pone en un estado de guerra y paz como Tolstoy, y aunque le diga adiós a las armas, Hemingway, ya es tarde. Lo bueno en mí es lo que el viento se llevó. Como en la novela de Isabel Allende, estoy en la casa de los espíritus. Soy uno de los miserables. Como sacado de la Ilíada, un gran muro me rodea. Los tres mosqueteros arrastraron a Cerbero y se ayudan para que ningún alma se escape de este infierno. Foucault viene con ellos, vigilando y castigando. Ya hace tiempo que estoy en Narnia. Como Alicia en el País de las Maravillas, el tiempo no corre, como en el País del Nunca Jamás. Con metáforas igual que yo, así habló Zaratustra, y yo no le presté atención. ¿Qué puedo ser? ¿O qué puedo hacer? ¿Ser o no ser? Realmente esa es la cuestión. Y ahí está. Espero que les haya gustado. Gracias, Carlitos. Sí. Roberto, gracias infinitas por este equipo de trabajo. Roberto, Gonzalo y Carlos, un equipo de trabajo, un juez y personas presas trabajando en equipo. Hay esperanza y creo que ustedes son evidencia empírica de que la seguridad no es educativa y que la educación pasa por el cuidado. Así que infinitas gracias y escuchamos algunas preguntas o personas que quieran participar. Ahí abrimos en el chat y también a la coordinación de las preguntas Mariela, Marita y Xavier. Yo quiero decir antes un segundo que queremos la poesía de Carlos, por favor. Queremos tenerla todos. Gracias, gracias. Adelante, Daniela. Hola, ¿cómo están a todos? Gracias, Roberto. Me hiciste, y Gonzalo me hizo llorar. Estoy todavía media. No todo está perdido. No todo está perdido. Y me gustó mucho lo que hiciste con los chicos. Y me pregunto si esto en vos cambió a la hora de las sentencias. Vuelvo a decir muchas gracias, Gonzalo y Carlos. Gracias, Daniela.
Yo creo que, no sé, siempre me consideré con los votos y las sentencias, siempre tiendo a aplicar el mínimo legal, o sea, ya de por sí. Obviamente que muchas veces con minoría, porque soy un tribunal, ¿no? Muchas veces, o sea, mis causas son impersonales, que ahí puedo aplicar un montón de cosas, y yo creo que fueron algunas cosas que me fueron terminando de convencer, como por ejemplo no aplicar el 41.4 del Código Penal, que es una agravante genérica cuando se comete un delito, cuando hay un menor de edad. Yo no lo aplico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estoy agravando un montón más la pena. Lo tengo escrito, no lo aplico. Y así en un montón de cosas, ¿no? Declarar la inconstitucionalidad de la ley Petri, de hacer, de pensar más o quizás ser más picacoco con el resto de mis colegas cuando no cuando quieren aplicar máximos con agravantes o valorar agravantes y demás, y decir, no entienden de qué están hablando, ¿no? O sea, no es un número. O sea, creo que me terminó aún más de reforzar todo eso que ya tenía. Gracias, Daniela. Miguel Ángel, ahí tienen la palabra, tenés la palabra. Le pido por favor breve porque ya nos quedamos sin tiempo, por favor. Buen día, entiendo que se están refiriendo a mí. Intento ser lo más conciso y breve posible. Yo creo que los condenados y la sociedad formamos ambos dos caras de la misma moneda, y me parece fantástico toda la intencionalidad de podernos volver a resocializarnos. Pero creo que, insisto, como segunda cara de la moneda, la sociedad se resiste a recibirnos. Yo tengo 72 años. Cuando ingresé en el 17, no tenía la primaria terminada. Terminé en Boulogne-sur-Mer de Mendoza la primaria como abanderado nacional. Acabo de terminar el año pasado como abanderado nacional de la secundaria. Estoy cursando segundo año de abogacía. He ingresado hace 6 meses a sociología y tuve que abandonar por traslado luego de hacer 3 semestres de dirección de empresa del ITU. ¿Qué quiero significar? Por un lado, con los 72 años yo no les puedo contar lo que me cuesta, pero ¿qué tanto recibimos de la sociedad cuando estamos afuera? Yo no tengo problema, tengo 72 años, voy a salir, tengo una familia que me espera y mi sustento está medianamente asegurado en un país difícil. Pero ¿y qué pasa con los muchachos entre 30 y 45 años que tienen que salir a pelearla? ¿Quién les abre la puerta? Por más que sepan soldar, por más que sea... Tengo un compañero que se recibió en contexto de encierro de abogado. Me enorgullece ser su amigo, entre comillas. Pero la pregunta es, y con esto termino, primero agradecer enormemente la participación de todos los exponentes, pero la pregunta es, ¿qué pasa con los muchachos entre 35 y 45 años? ¿Qué pasa con esa gente que tiene familia y que tiene que salir a pelearla y se le cierran las puertas? Entendamos, no, las puertas están cerradas, la sociedad no cierra las puertas, estamos estigmatizados. Mientras no se vea, no se revea en la otra cara de la moneda, todavía estamos bastante lejos de una solución. No quiero ser fatalista, intento, y créanme que de corazón, intento ser lo más realista posible. Enormemente agradecido por la posibilidad de comunicarme, lo sigo desde el primer día que empezó la diplomatura, y es para mí un terrible orgullo y un honor enorme que me tengan en consideración. Abrazo para todos mis compañeros de todo el país. Gente, bueno, estamos con los horarios ajustados. Nos faltan 3 mini actividades. Una es la presentación del Centro de Estudiantes Integral, la otra es la presentación de un taller de cine,
y la otra es el anuncio del próximo módulo. Hacemos un cambio en el orden, pero continuamos, porque se le complica el horario, así que se va a conectar Larisa, acá está, para anunciar el próximo módulo a partir del sábado que viene, pero luego de ella seguimos con 2 anuncios más. Adelante, Larisa. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Larisa Servino, voy a estar coordinando el módulo de facilitación del diálogo y les quería anunciar a todos que el sábado que viene ya iniciamos con el módulo de facilitación. Lo vamos a tener a Jaime Saavedra, y van a haber compañeros del Probemos Hablando que van a estar contando algunas experiencias, entre ellos Alberto Gorpi, Ricardo y Ani, que van a estar contando, bueno, como les decía, algunas experiencias del Probemos Hablando. Y después el otro sábado vamos a estar hablando de comités de prevención y solución de conflictos, donde va a estar Josefina Ignacio, que es comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Márquez, de Víctima por la Paz, y bueno, yo voy a estar hablando un poco también de la participación de APP, de la Asociación de Pensamiento Penal, y los comités de prevención y solución de conflictos, qué son, y digamos, y para qué sirven. Así que bueno, les quería anunciar eso y dejarles un saludo. Gracias, Larisa. Irma, ¿andas por ahí? Irma. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se está conectando Sofía. Perfecto. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Empiezo yo? ¿Empieza Sofi? ¿Ustedes? Dale, si querés, arrancás vos, yo voy poniendo en pantalla, estoy buscando a Sofía, ya está entrando. Perfecto. Pongo en Bueno, pantalla. muchas gracias por el espacio. Me presento brevemente. Mi nombre es Irma Carrizo, de Villa María, provincia de Córdoba. Estoy a cargo de un cine, el Espacio Inca Villa María. Soy felizmente egresada de esta diplomatura y también de la diplomatura de la Universidad de Lomas de Zamora, con el compañero Roberto Conti. Y estoy muy feliz de que sigamos conectados con ustedes desde mi lugar de trabajo, pero también un espacio de militancia que es el cine. Nosotros estamos parados en este paradigma del derecho a la cultura, así que nos interesa proyectarnos más allá de nuestra sala de cine, y siempre estuvo presente en nosotros, en mí personalmente, en todas las diplomaturas que cursé, decir, bueno, ¿cómo puedo aportar como trabajadora de la cultura a esta construcción colectiva que estamos haciendo todos y todas desde distintos lugares, ¿no? Así que bueno, pensar en estos roles que pasamos de ser estudiantes, compañeros de las diplomaturas, también a proponer y promover nuestras posibilidades de articular con proyectos culturales de los que estamos a cargo. Bueno, en este caso, hoy queremos invitarles a que, bueno, con Pampa, con esta diplomatura, con Liberté, con pabellones literarios, con el cine y muchísimas organizaciones de Villa María, como la Universidad Nacional de Villa María, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Villa María, que es un gremio que está aportando económicamente, la Municipalidad de Villa María, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Cine y muchos otros que seguramente me estoy olvidando de nombrar injustamente porque, bueno, todos son valiosos, hasta la compañera que hizo el diseño gráfico que estamos presentando, Florencia, todos colaboran
para que este proyecto se pueda llevar adelante. Les vamos a proponer un taller de crítica de cine en esto del marco no formal de la educación, que tiene que ver con la cultura, que disfrutemos de películas, en este caso cine argentino, películas que han sido elegidas un poco acá por la compañera Sofía Ferrero Carrega, que la presento, a la compañera que es cordobesa también, es crítica de cine y una, bueno, valiosísima compañera para nosotros en la difusión de este arte. En sus redes la pueden seguir a Sofía, también que hace un trabajo muy hermoso en Instagram, en Facebook, y bueno, difundiendo lo que ella sabe. Y bueno, la idea es generar algunas herramientas. Esto quiero que lo que hemos diseñado en conjunto con Pampa, con Sofía, lo pueda contar un poco Sofía cómo van a ser los encuentros, pero bueno, yo tenía ganas de contar esto, ¿no? De que me encantó formar parte de la diplomatura 2 años. Este año no puedo todos los sábados porque, bueno, tengo otros compromisos, pero lo sigo, no asincrónicamente, digamos, lo sigo después por ahí. Pero bueno, hoy me quería conectar para invitarlos a que se puedan inscribir. Es gratuito, tenemos posibilidades digamos, de encuentros virtuales, pero también estamos proyectando un encuentro presencial en ese maravilloso patio que tienen en Batán, que nosotros vamos a estar en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Comentarles que este festival es argentino, es de clase A, al mismo nivel que los Oscar, que Cannes. Así que bueno, vamos a estar ahí en el marco de ese festival con Sofía y otros compañeros y queremos ir a Batán y soñamos, que seguramente lo vamos a poder concretar, en poder tener una técnica como una pantalla LED y hacer una función ahí, tipo cine bajo las estrellas, que nosotros hacemos acá en nuestra costanera en Villa María, y que también vamos al pabellón de las mujeres en la unidad número 5, en la unidad penitenciaria de Villa María. Siempre vamos ahí con una técnica LED y proyectamos en el patio con las compañeras, vemos cines ahí. Y bueno, soñamos que el último encuentro de este taller sea ahí en Batán, con la película El libro de los jueces, en donde hay muchos compañeros de esta diplomatura, Diana Márquez y otros compañeros jueces que participan de esa película, y ojalá podamos verla ahí, ojalá podamos conseguir todos los recursos como estamos haciendo hasta ahora para potenciar este proyecto. Bueno, agradecidos del espacio, espero que nos podamos encontrar en estos 3 o 4 encuentros para ver hermosas películas de cine nacional, comedias muy divertidas también algunas, y bueno, la dejo en manos de Sofía para que comente el resto del taller. Gracias. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias por la presentación, por este espacio. La verdad es que hemos estado trabajando todo el año para lograr que se diera esta oportunidad, que para nosotras es muy valiosa, porque quizás la crítica de cine parece un campo muy distante y que solamente les compete a personas que están como pensando en el cine y como en este grupito aislado de la realidad, y en realidad estamos en un momento histórico que las redes sociales, bueno, nos estamos conectando a través de cámaras, ¿no? El formato audiovisual es un formato que se ha impuesto mucho y que es muy necesaria la alfabetización medio desde el vamos, ¿no? Todo lo que logran las redes, cómo narrar a través de imágenes. Estamos viviendo también un momento político súper complicado donde un candidato muy nefasto se ha impuesto a través de las redes y se ha impuesto a través del lenguaje audiovisual en una plataforma que nos pasa como sin filtro. Entonces nos parece un momento re importante para hacer lo que vamos a hacer, que es hablar de cine, aprender sobre cómo se narra a través de las imágenes, que elegimos el cine porque es lo que amamos y es el formato que más nos interesa, ¿no? Pero es son herramientas que nos van a servir para ver y aprender de cualquier narración que sea audiovisual. Así que nos parece muy importante esto, al mismo tiempo hablar de nuestro cine, que también es algo que militamos profundamente, que es algo con el que son historias y son formas de contar que tienen que ver con nuestra historia como país, como cultura, con la cual sentimos mucha empatía, pero que al mismo tiempo no circula tanto.
también por una colonización audiovisual que viene bueno, insertado en una historia de América Latina como un país que viene de una colonia y que bueno, estamos también signados por esa hegemonía que suele imponerse de Estados Unidos, donde nuestras narraciones, que es algo que tendría que ser algo que nos es súper cercano y con lo cual podemos empatizar, resulta como una opción B y C incluso, ¿no? Cuando elegimos ver algo. Entonces, bueno, hemos elegido también comedias porque nos parece que es un momento también para distendernos, aprender desde un lugar más relajado, pero también la comedia es uno de los géneros más políticos, ¿no? Es decir, no siempre nos hemos reído de lo mismo. Incluso hay chistes ahora que ya no se hacen, por suerte, digamos que hemos avanzado mucho en ese sentido. Entonces, bueno, la idea es también incluir un género que nos divierte, que nos habla y que al mismo tiempo podemos pensarlo en un contexto que es el contemporáneo. Y bueno, y eso, ¿no? Al principio sería pensar en un sentido, nuestras opiniones sobre lo que vemos. La idea también es que esto se convierta en un taller de escritura, quizás el año que viene, ¿no? Que esta sea como una primera aproximación donde pensemos, vamos a hablar de géneros cinematográficos, vamos a hablar de lenguaje cinematográfico también, cómo las escenas se combinan entre sí para generar sentidos y cómo estos sentidos, si las escenas estuvieran en otro orden, el sentido sería otro, por eso hablamos de lenguaje audiovisual, digamos como un idioma. Entonces, bueno, esto, que participen, que nos animemos a pensar en lo que vemos, que generemos herramientas que siempre desde lo colectivo son mucho más fructíferas y sobre todo si venimos de diferentes lugares. Así que quizás parece una propuesta sencilla, pero lo es. Pero es muy profunda, ¿no? Vamos a ver que van a salir un montón de cuestiones y siempre esto, como generando pensamientos desde lo colectivo y desde las experiencias de cada uno y cada una, que vamos a ver cosas diferentes justamente por eso. Así que bueno, la idea es empezar en octubre, el último encuentro sería presencial con ustedes allí, que eso va a ser una experiencia que nos llena de ilusión también, porque bueno, para conocernos después de todo un proceso, exacto, y también bueno, agradeciendo las posibilidades de que esto suceda, ¿no? Que sabemos que no es posible en todos lados y que es gracias a un montón de esfuerzos. Así que bueno, eso, solamente se tienen que notar y tienen que comprometerse a ver las películas con anterioridad, anticipación al encuentro. En el encuentro que va a ser semanal de 1 hora y media, vamos a conversar sobre películas que ya tienen que haber visto. Ese es todo el compromiso, bueno, y las ganas de participar y de pensar en lo que vemos. Bueno. Gracias, Sofía. Gracias. Querida comunidad. Estaba saliendo con eco. No, decirles que les va a llegar esta invitación por mail y por WhatsApp. Ya con Roberto está muy avanzada la gestión para que el Ministerio de Justicia habilite las aulas virtuales en toda la provincia, y en el resto estamos gestionando. Adelante, Claudia. Querida comunidad, les deseo un muy feliz 21 de septiembre, en el que tenemos 3 acontecimientos maravillosos para celebrar. Uno es la primavera. A mí me gusta ir con las estaciones viviendo, y si hay algo que tenemos que asociar a la educación es la primavera, porque la primavera es renacer, son los nuevos brotes, es lo que nuevamente comienza. También el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Yo les estoy hablando en este momento desde la ciudad de Rosario, y sigo insistiendo que la violencia no se combate, la violencia se desactiva, y el camino para desactivarla es la educación hacia la paz. Y finalmente es el Día del Estudiante, así que felicitaciones a todos nosotros para que sigamos siendo eternos aprendices, y para este Día del Estudiante tenemos un regalo que allí Liberté tiene para hacernos. Por lo menos creo que el regalo va en principio para Batán, pero podría multiplicarse en otras unidades penales, y este regalo viene de la mano de Lucas Gentile. Gracias. Si me permitís, Claudia, quería mencionar también que hoy es 16 de septiembre, aniversario y conmemoración de lo que fue la Noche de los Lápices en La Plata,
y con el deseo de que los lápices sigan escribiendo nuevas historias. Que el legado de esos jóvenes sean el motor para seguir adelante. Bueno, buenos días para todos. Queremos anunciar la apertura del Centro Estudiante de acá desde Liberté, una iniciativa de Liberté, una mesa de locos por ahí que piensan que el estudio siempre sirve. Nosotros creemos en la educación como herramienta fundamental para el crecimiento personal y también colectivo, ¿por qué no? Crecimiento en lo social, porque como decía hoy al principio Claudia Perlo, una sociedad que está educada no necesita personal de seguridad para que la cuide. Mediante la educación, nosotros creemos que es posible un montón de cosas. Esta iniciativa tomó forma y hoy podemos decir que somos un centro estudiante integral. ¿Por qué integral? Porque no abarca únicamente lo que es la universidad o el nivel secundario o primario, sino también, como se habló durante el transcurso de esta diplomatura, de aquellos saberes libres, de aquella educación no formal, de aquellos docentes que transmiten su conocimiento a sus pares. Por eso le llamamos un centro de estudiante integral. Así que nada, los invitamos a todos, durante el transcurso de este tiempo le vamos a ir diciendo cómo se formó, cuáles son los objetivos, porque hoy el tiempo está limitado. Pero bueno, dejamos abierta la invitación, que se pueden comunicar al mail de Educación Liberté. Y nada, anunciar esto que para nosotros es muy importante y creo que para todos la educación es el camino. Bueno, agradecemos a todos los expositores. Ya vamos cerrando, se nos cae el satélite. Muchas gracias acá desde Liberté. Adelante, Miguel. Muy bien. Vamos poniendo punto final a la 15ª clase de la Diplomatura Integración Social 2023 desde Cooperativa Liberté. En este caso, con el desarrollo de la segunda jornada del módulo Educación. Hoy tuvimos la participación especial como expositores de Sergio Grossi, Silvia Lai, Luis Triana y Roberto Conti, a quienes les agradecemos su participación, como así también a ustedes, los alumnos. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos en 7 días. Chau, gracias. Micrófonos abiertos. Chau, chau, hasta el otro sábado. Gracias. Chao, Lindo día. Gracias. Gracias. Chao, desde Ecuador. Gracias a todos, gracias. Abrazo. Saludos, Bolivia. Nos vemos, gente. Gracias. Un abrazo muy grande. Adiós, adiós. Un abrazo, Roberto Conti, y me Gracias. pondré en contacto. Chao, chao. Chao. Gracias. 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 Gracias, Becky. Chau, chau a todos. Buen fin